Llega el verano y ahora mucha gente se pone a realizar trabajo de encogimiento abdominal. Unos piensan que es el único trabajo que hay para fortalecer estos músculos y otros piensan que además pierdes grasa. Y lo cierto es que por un lado es mentira y por otro lado es mucho más complejo que todo esto. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Domingo Sánchez, un experto reconocido por su enfoque científico en el entrenamiento del core. Imagino que ya lo conoceréis. Domingo es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, pero además es editor, formador y divulgador en el sector de la actividad física. Hoy podrás entender la importancia del core, no solo para mejorar el rendimiento físico, sino también para la prevención de lesiones y mejorar tu salud y calidad de vida con la mano de Domingo Sánchez. Muy bienvenido, Domingo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nada, gracias a ti, Claudio. Ya sabes que es un placer poder colaborar contigo y con tus oyentes, intentando aportar un poquito de conocimiento y si es posible hasta puesta en práctica de esto del core, ¿no? Porque yo siempre digo que solamente hay algo mejor que el conocimiento y es llevarlo a la práctica. Entonces vamos a ver si aclaramos algunos conceptos y sobre todo que estas personas pues los lleven a la práctica con una dirección mucho más correcta, que sería el gran objetivo. Así que encantado de aportar aquí contigo. Pues es un placer que te pases por aquí y, bueno, tú eres licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, eres entrenador de hace mucho tiempo, divulgador, formador, pero yo a día de hoy, corrígeme, sigo viendo incluso licenciados graduados en Ciencias del Deporte que a lo mejor no le dan la importancia que tiene a este trabajo del core y a gente que a lo mejor entrena toda la vida deportistas, pero que realmente tampoco ni incluso entienden este concepto. Así que seguramente hay oyentes que intuyen, que creen que saben lo que es el core, lo que es el trabajo abdominal, lo que es el trabajo lumbar, lo que son los oblicuos, pero quizás no saben realmente, no tienen claro el concepto de este core. Así, para empezar, para que todos los oyentes vayan entendiendo la entrevista y las siguientes preguntas, ¿podríamos explicar brevemente qué es el core y por qué es tan importante que lo entienda toda la gente, ya sea bien para su salud o para el rendimiento físico? Sí, a ver, yo entiendo que muchas personas pues no tienen la formación, no están actualizados, son a nivel profesional pues como nosotros que sabemos un poquito más a nivel de fundamentación de contenidos y hay muchas personas, sobre todo pues usuarios que confunden el core con los abdominales, ¿no? Y no es exactamente lo mismo, el core es mucho más que hacer abdominales, entonces mucha gente hace alusión a entrenar al core y lo que hace es realizar ejercicios tradicionales de abdominales, pues focalizados en uno u otro músculo, tumbados en el suelo y de forma tradicional. No es incorrecto, pero es solo una pequeña parte de lo que podría llegar a ser el trabajo del core. Cuando hablamos de core, hacemos referencia a un bloque funcional que lo forman no solamente músculos, sino otras estructuras como es el tejido aponeurótico, como es una serie de estructuras a nivel articular que están englobadas dentro del core, sobre todo a nivel lumbopélvico, pues la cadera, el raquis lumbar. Y el core, como su nombre indica, su traducción es el núcleo, ¿no? Es esa parte del centro del cuerpo, de donde parten prácticamente todos los movimientos, es el fulcro, el punto de apoyo donde se articulan las diferentes palancas, donde generamos fuerza. Por lo tanto, cuando hablamos de core, no hablamos de un músculo, sino de un bloque funcional que lo forman en gran medida los músculos de la faja abdominal. Ese es su verdadero nombre, ¿no? El de faja abdominal, pero también ayudados por músculos accesorios como es el suelo pélvico, por arriba el diafragma, los multífidos o lo que la gente llama los lumbares en la parte posterior, y todo eso, toda esa estructura está, digamos, envuelta por un tejido aponeurótico que termina en esa fascia toracolumbar por la parte posterior y que forma, cuando realizamos una contracción, una sinergia de esos músculos, pues forman ese bloque que nos aporta gran estabilidad. Por una parte permite el desarrollo de fuerza a nivel de pues hacer una sentadilla, hacer un lanzamiento para transmitir las fuerzas a través de las cadenas musculares, pero por otra parte también aporta una función protectora del raquis lumbar, protege gracias a esa contracción de la faja abdominal,
protege a las estructuras que albergan su interior, en este caso sobre todo a la región baja de la espalda, la región lumbopélvica, con lo cual un buen core también nos asegura mayor estabilidad en la zona lumbar y descender el riesgo de lesión. También en nuestra vida cotidiana pues abusamos de muchas posturas no muy correctas, ¿no? Como estar muchas horas sentado, y un buen core lo que va a hacer es pues darle protagonismo a esa función de faja que tenemos realmente ahí con esos músculos, con lo cual el estar tantas horas sentado pues va a ser menos agresivo si tengo un core, una faja abdominal, una estructura del núcleo bien acondicionada y desde luego trabajando la función y no solamente los interminables crunch en el suelo, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de core, hablamos de algo más que abdominales, hablamos de un bloque funcional que obedece a la función y no tanto a la forma. Sé que muchas personas pues se dejan llevar por la visión estética, ¿no? De quiero tener abdominales, que oye, yo soy el primero, está bien, a todos nos gusta. Esto no está reñido con una buena función, ¿no? Todos queremos tener una buena definición, un símbolo de buena forma son unos buenos abdominales, estupendo, yo te lo negocio, te digo que sí, pero la diferencia está en seguir haciendo 4.000 abdominales en el suelo o terminar involucrando al core con trabajos donde le retemos, donde le demos unos estímulos más acorde a su tipo de fibras, a su función y que tenga una buena transferencia. Es incongruente ir al gimnasio a hacer cientos de abdominales y que termine doliéndonos la espalda por ejercicios tradicionales que resultan de forma repetitiva y sin hacer otra cosa, por un gesto repetitivo, pues resulten agresivos a nivel lumbopélvico. Con lo cual, esto del core, ahora lo veremos en detalle si te parece, pues no es solamente hacer abdominales, sino aplicar un estímulo, un trabajo de acondicionamiento con una visión más contemporánea y no de volumen y no de intensidad como se ha hecho tradicionalmente. Entonces, no es incorrecto hacer abdominales en el suelo, pero digamos que son los escalones iniciales, ¿no? A partir de ahí tenemos que progresar para mejorar la función. Date cuenta que si yo lo que quiero hacer es un buen lanzamiento o al estar sentado está más erguido, no tiene mucho sentido hacer 400 crunch en el suelo abusando del movimiento de flexión. No va a favor de lo que yo quiero conseguir. Entonces, la función por encima de la forma. Creo que me he explayado un poco en la exposición, pero bueno, creo que así queda bien claro del punto de partida, ¿no? Efectivamente, porque mucha gente, por lo menos es lo que yo percibo, ¿vale? Quizás tú a lo mejor en los círculos en los que te mueves quizás ya lo tiene un poquito más claro, gente que va a tus formaciones o que te entrevista o que te consulta, pero podríamos resumir a ver si nos das el visto bueno para que lo vaya entendiendo la gente, que el core, este núcleo, como bien decías, ¿no? Es decir, si vas a un libro de anatomía, no hay un músculo como tal que lo defina, por eso creo que mucha gente, eso de forma y función, está muy bien que atendamos a ello, y que por delante, por ejemplo, podríamos tener transverso del abdomen y recto abdominal. También estarían los oblicuos, por debajo también un suelo pélvico que tiene que estabilizar, por detrás multífidos, ¿no? Erectores espinales, por arriba un diafragma, es decir, ese núcleo, ese core, tiene que estar rodeado de varios músculos, y si solamente nos fijamos en realizar un tipo de trabajo como es el recto abdominal, estás trabajando parte de ese pastel que a priori puede estar bien, pero puedes crear una desproporción que eso precisamente te puede llevar más problemas, más daño, más dolor. Así que podríamos ya intuir de primeras que una persona que se le marque el six-pack, que tenga unos buenos abdominales, no tiene por qué tener un buen core, y al revés, gente que no se le marque completamente el six-pack podría tener un buen core si todo lo tiene proporcionado y está trabajando tanto transverso como suelo pélvico, oblicuos, erectores espinales, diafragma, etcétera. Sí. Muchas veces nos vamos a la imagen visual del core o de los abdominales, ¿no? Y cuando vemos a alguien con buena definición y se le marcan los abdominales, le damos un plus de símbolo de buena forma, y no tiene por qué ser así. Puede tener buena definición, incluso buena fuerza en el recto anterior del abdomen, que es el recto del abdomen, que es ese músculo final, el más externo, pero como bien dices, tenemos diferentes capas, y el músculo más profundo, el que está, digamos, primero en contacto con las vísceras, es el transverso. Entonces podemos ver, y esto se ve mucho, por ejemplo, en culturistas, ¿no? Que tienen unos buenos abdominales bien marcados, pero
con un volumen, una dilatación abdominal bastante evidente, y eso es porque el transverso, pues lógicamente no está haciendo su función de reducir el diámetro abdominal o de controlarlo, ¿no? También es cierto que es un colectivo, pues que bueno, abusa de ciertas sustancias que hace que el hígado, los intestinos y tal, pues lógicamente tenga un volumen desmesurado, ¿no? Pero sí que es cierto que hay mucha gente que abusa solamente de los músculos exteriores, ¿no? Pues crunch, hacer crunch en el suelo para el recto del abdomen, o los oblicuos con inclinaciones laterales, pero no hace trabajo, por ejemplo, de activar al transverso, de reducir el diámetro abdominal, de hacer ejercicios donde consiga retar al core, donde intente controlar la respiración, que es un tema muy importante. Entonces, hay mucho desequilibrio entre músculos fuertes y acoplamientos débiles. Es decir, bueno, puede tener un músculo fuerte, pero baja estabilidad lumbopélvica. No es lo habitual, pero sí que sucede lo que te comentaba anteriormente, ¿no? Muchas personas pues abusan de movimientos o de acciones de ejercicios abdominales con una intensidad excesiva para esos músculos. Date cuenta que son músculos como finas capas que se van cubriendo una encima de otra. Entonces, no es lo mismo un cuádriceps que puede desarrollar gran fuerza, gran potencia, de hecho tiene ese diseño, que un oblicuo que tiene una disposición de fibras diferentes y que su función es estabilizar. Entonces, resumiendo, no abogo o no defiendo el hacer interminables repeticiones de abdominales porque posiblemente esté ya pasando la dosis de estímulo o de carga necesaria y me esté yendo a una situación de agresión mecánica y al final voy a conseguir a largo plazo más riesgo que beneficio. Por lo tanto, es importante, que ahora si quieres lo vemos, cómo progresar en el trabajo de reforzamiento, de aplicar la fuerza a los músculos que forman el core, ¿no? Y por otra parte, que no quería que se me olvidase, también muchas personas dicen, oye, pues el core es los músculos abdominales más el suelo pélvico más el diafragma, pero podemos continuar, es decir, el core puede que no tenga fin, porque por ahí encima está también el serrato anterior que está comunicado, está la fascia toracolumbar que se comunica con los músculos pelvitrocanterios, es decir, el core puede ser lo más reducido, que digamos que es el núcleo de los abdominales, haciendo esa función de cilindro abdominal alrededor del raquis, pero si nos vamos explayando y comunicaciones que tiene a nivel mecánico, veremos que el core tiene infinitas comunicaciones con otros grupos musculares. De hecho, por ejemplo, algo tan simple como agarrar una barra con un agarre cerrado, haciendo pinza con el pulgar fuerte, eso va a generar una transmisión a través de las cadenas miofaciales que va a incidir en que el core se active muchísimo más. Estar de pie en el suelo con los dedos de los pies presionando el suelo va a generar también mayor transmisión de fuerzas hacia arriba, que va a generar mayor conexión con el core, porque todo está comunicado, ¿no? Pero bueno, para no complicarlo hoy, nos vamos a centrar en lo que es la parte central, en esos músculos que están ahí y en intentar dar pautas de cómo trabajarlo de forma más acorde a su función, ¿no? Vale. Sí, claro, porque ahora me pongo en la piel de muchos oyentes que estarán diciendo, madre mía, yo pensaba que entrenaba bien porque trabajaba cada grupo muscular X frecuencia semanalmente y ahora resulta que llega un tal domingo y me dice que tengo que trabajar el transverso del abdomen, el recto del abdomen, los oblicuos, el suelo pélvico, los sectores espinales, el diafragma, que si los serratos. Pregunta para la gente que te está escuchando. ¿Son músculos que necesitan cada músculo un ejercicio diferente aislado para activarlo? ¿O nos puedes comentar qué ejercicios y cómo progresar, qué tipo digamos, sí, de ejercicios en sí pueden activar varios de estos a la vez? Porque claro, mucha gente dirá, ¿dónde meto yo todo esto en mi rutina? Es decir, ¿hay que hacerlos de manera individual? ¿O nos puedes explicar ahora, por ejemplo, ejercicios esenciales y una pequeña progresión que pueden estar trabajando? Y me gusta que has dicho 2 veces la palabra retar, ¿no? En vez de machacar o en vez de entrenar, retar este tipo de core y que se vayan activando más o menos, grosso modo, que imagino que cada ejercicio incidirá más en serratos, en diafragma, en transverso, en recto, en multífidos, en oblicuos o en suelo pélvico, pero imagino que grosso modo se puede ir activando más o menos ese núcleo, ese core, Domingo.
Sí, claro, es una muy buena pregunta porque, claro, oyendo toda esta introducción, pues parece que es más complicado de lo que parece, ¿no? Porque, claro, hablo de muchos músculos y la visión tradicional de las personas es en dedicarle 1 o 2 ejercicios a cada zona, a cada grupo muscular, ¿no? Pues le dedico 1 al bíceps, 1 o 2 al cuádriceps, y si el abdomen está con 3, pues 1 para el recto, 1 para los oblicuos, el transverso, pues 1 también para el transverso, y el suelo pélvico y el... Entonces, claro, se nos puede ir 1 hora para solamente trabajar el core. Y no tiene por qué ser así. Entonces, hay 2 frases que yo tengo. Una de ellas es esta que acabas de decir, que el core no hay que machacarlo, sino retarlo. Y otra es que el core, el objetivo es integrarlo, es dejar que participe. Si lo comparamos con otros músculos estabilizadores, como puede ser el serrato anterior, el tibial posterior en la parte inferior, otros grupos musculares que tenemos a nivel de estabilización, pues no pensamos en entrenarlos, ¿no? Nadie piensa en trabajar al subescapular, por ejemplo, y sin embargo, continuamente el subescapular está demandado, ¿no? Entonces, algo así deberíamos pensar con respecto al core. Si realizamos ejercicios multiarticulares o si le damos prioridad a esos ejercicios multiarticulares que son más, digo entre comillas, funcionales, ¿no? Pues todos sabemos sentadillas, zancadas, saltos, los burpees, todos estos son ejercicios multiarticulares donde el core se va a ver muy solicitado. Entonces ya estaríamos ahí involucrando al core. Por otra parte, para mí la fase de lo que la gente llama el calentamiento, que para mí es activación, en esa fase que la gente la pasa muy por alto, ¿no? Está 1 o 2 minutos haciendo algunos movimientos ahí sin ningún orden y se pone ya a entrenar. No, tiene que ser un trabajo lógicamente también planificado, programado, bien pautado y con mayor duración, es decir, 1 minuto no es nada, 2 tampoco. Mi consejo es que le dediquemos pues 5, 6, 10 minutitos sería lo ideal de trabajo de activación, pues algo de automasaje facial que a mí me gusta, trabajo de movilidad dinámica, y ahí en esa fase de activación sería muy buena idea darle protagonismo al trabajo de core con demanda de estabilización, con este criterio que hemos nombrado antes de retar al core, porque es en el momento en el cual necesitamos despertar al sistema nervioso, es cuando no estamos fatigados y es el momento ideal para darle ese trabajo de participación ya al trabajo del core. Entonces, a mí me gusta ahí en esa fase de activación introducir cierto trabajo de respiración, coger aire, soltar aire, activar al transverso. Esto sería entrar más en detalle, ¿no? Pero darle más protagonismo a esa respiración pulmonar, torácica, que es más activa, donde consigo abrir la parrilla costal, darle protagonismo a esos músculos inspiradores, cerrando el diámetro abdominal para ir activando el transverso. Entonces, bueno, parece sencillo, pero requiere cierto conocimiento que quizás hoy no es el día, pero ahí sí que puedo ir activando ese transverso, ese músculo profundo, con cierto trabajo de estabilización que en esa fase de activación pues encaja muy bien. Y después, yo soy más partidario de incluir algún ejercicio de core, pues alguna plancha, lo iremos viendo ahora conforme vayamos viendo progresiones, pero por ejemplo una plancha sobre todo dinámica, ¿no? Las estáticas no me gusta, estar en una plancha estático ahí 1 minuto me parece incorrecto como poco. Yo soy más de que la haga una vez, pues no pasa nada, pero los músculos, debemos pensar que todos estos músculos abdominales tienen un diseño optimizado durante millones de años y llevamos millones de años intentando buscar una posición bípeda y erguida. Por lo tanto, son músculos que no tienen un diseño para aplicarles carga en posición de plancha, tumbado, donde nuestro diseño biomecánico no tiene ventaja. Entonces, soy mucho más partidario de, bueno, hacer alguna plancha, pero dinámica, que rete al core, pues la plancha comando, que es esta donde vamos alternando los apoyos de las manos, ir quitando apoyo de los pies, pasando de un lado a otro. Alguna secuencia de Animal Flow me gusta, sencillita, pero ese trabajo de entre movilidad y trabajo de core dinámico, pasando de una posición a otra, me gusta porque va trabajando los estabilizadores no solamente del core, del núcleo, sino también del hombro, empieza a realizar esas conexiones, el sistema nervioso se va a ver más solicitado, todo esto en la fase de activación. Y después en la parte principal, pues entre media de algún ejercicio, a mí me gusta personalmente introducir algún ejercicio de core, pero preferiblemente de pie, pues algún tipo press pull-off, algún trabajo
específico para el core, donde le retamos un poquito a nivel unipodal. Hoy precisamente he colgado un ejercicio que es arrodillado, levantar una rodilla y mantenerla estable. Y lo más importante para mí es que los propios ejercicios que tenemos de fuerza involucren o llamen al core para darle su protagonismo. Yo soy más partidario, lógicamente, de hacer una sentadilla búlgara que de hacer un trabajo en prensa. Soy más partidario de hacer un press vertical a un solo brazo que meterme debajo del multipower. ¿Por qué? Primero, porque motrizmente es mucho más enriquecedor, pero segundo, hilándolo ya con este tema, porque el core está ahí trabajando. Si yo me tumbo en una prensa, pues la faja abdominal no tiene que hacer nada, el erector espinal está apoyado en el banco. Ganamos fuerza en las piernas, sí, pero acoplamientos débiles. No estamos trabajando de forma equilibrada. Músculos de la dinámica muy fuerte, músculos estabilizadores que no están trabajando. Eso, a largo plazo, pues produce un desequilibrio. Entonces, ¿está mal la prensa? No, está mal abusar de la prensa, de la máquina de cuádriceps y estar sentado en un banco continuamente a la hora de seleccionar los ejercicios. Vale, puedo hacer una prensa, pero el siguiente ejercicio es una sentadilla búlgara o un peso muerto rumano. ¿Por qué? Porque ahí, además de motrizmente más exigente, más atractivo motrizmente, también el core se va a ver muy solicitado. Entonces ya estoy trabajando, ya le estoy dando trabajo, protagonismo de estabilización al core dentro de su función. Intentar ver la sensación que tenemos de hacer un press de hombros, un press vertical metido en la máquina del multipower, donde el abdomen prácticamente no está solicitado, a realizar un press vertical en posición de caballero o en posición bípeda en el pie, de pie en el suelo. Ya veremos cómo el core participa mucho más en estas últimas opciones unilaterales, porque claro, estoy retando el centro de masas continuamente y ahí el core ya está trabajando. Ahí estamos dándole trabajo dentro de su función. Si vemos a tribus de indígenas que hacen pues muchísima actividad física, no entrenamiento, sino actividad física, pues moviéndose, corriendo por ahí, y vemos que tienen unos abdominales marcados y con buena función, y es porque pues están continuamente sin sentarse en una silla, están continuamente moviéndose, están haciendo lanzamientos, están haciendo trabajos de actividad física donde se demanda ese trabajo de estabilización. Entonces, el verdadero trabajo de core reside en que lo terminemos involucrando, y eso lo conseguimos simplemente con darle protagonismo a ejercicios donde estemos sin un banco, donde estemos de pie, obedeciendo a nuestra función. No quiero decir que todo ya sea unipodal y unilateral con kettlebells y lo más funcional posible, pero sería bueno ir dándole protagonismo a esos ejercicios porque van a permitir que el core esté involucrado. Entonces, ejercicios de core en mi sesión, pues lo mismo tengo 1 o 2 de core específico, pues alguna plancha, algún trabajo de activación del transverso en esa fase de activación. El resto es involucrarlo. Entonces, realmente es sencillo darle protagonismo al core, porque simplemente es cuestión de dejar que trabaje. Ahora bien, yo no puedo decirle a una persona con bajo nivel de condición física o que empieza a hacer su programa de entrenamiento que se ponga ya a hacer un press vertical, que se ponga a hacer trabajos unilaterales, que haga un swing, porque motrizmente no tiene la madurez para tener esa técnica. Por otra parte, la estabilización a nivel lumbopélvico, en este caso pues del core, de los músculos abdominales, no están preparados para aportar esa seguridad. Entonces, en esos casos, lógicamente, tenemos que empezar pues con trabajos de reforzamiento más analíticos, más focalizados en posiciones seguras, como puede ser un pointer, como puede ser un duck bag, el bicho muerto, ¿no? Estos que son tumbaditos en el suelo, tumbado lateral, que ahí encaja muy bien porque es una situación segura, fácil de controlar, donde puedo hacer el movimiento de forma controlada, tener interiorizado el trabajo de respiración, después paso a una plancha prono, después paso a una plancha prono dinámica quitando apoyo, después paso en posiciones inclinadas, a partir de ahí paso en posición vertical trabajando, jugando con medios elásticos, con una polea, pues con el press pull-off, con trabajos de desplazamiento, luego cogemos peso libre controlado como una barra, una mancuerna, y finalmente pues están las kettlebells. El entrenamiento de kettlebells ya implica tener asimilado todo ese trabajo de estabilización. Entonces, si yo hago un trabajo de miembro inferior, miembro superior con kettlebells, algún medio elástico, algún trabajo de autocarga metabólico tipo multisaltos, cualquiera de esto, tengo ya un entrenamiento, primero, motrizmente muy interesante, y segundo, no hace falta que entrene al core porque ya está más que involucrado, no hace falta ya. Pero
digamos que ese es mi objetivo final y desde luego necesito hacer un recorrido a nivel de estabilización, no solamente del core, sino del hombro, ¿no? Me he ido del tema bastante, bueno, no me he ido, sino de la pregunta, pero para explicarlo de forma amplia y que vean cuál es el punto de partida y cuál es el punto final, pues así puede quedar más claro, porque claro, no hay ejercicios buenos o malos. ¿Un crunch es malo? No, un crunch no es malo, a no ser que hagas 4 ejercicios todos de crunch y 400 y así día tras día. No, seguramente esos músculos ya habrán cogido forma, habremos incidido en su mejora de fuerza y es el momento de pasar al siguiente nivel, ¿no? Entonces, todo tiene su etapa, su justificación, pero no hay ejercicios mejores o peores, sino bien o mal aplicados. Hay mucha gente que me dice, oye, ¿cuál es el mejor ejercicio para el abdomen? Y siempre le digo lo mismo. El siguiente. El siguiente nivel. Claro, una persona que empieza, pues el mejor puede ser el pointer, pero para una persona ya con cierta experiencia, pues el pointer lo mismo se me queda corto. Entonces, pues para una persona con buena exigencia y con buena forma física, pues el mejor ejercicio para el core lo mismo es un peso muerto, porque ya está ahí el core, ¿no? Entonces, esa es mi visión dentro de los criterios de primero la función y luego la forma. ¿Qué queremos los six-pack y tal? Ya es cuestión de quitar la grasa que está encima y ahí tenemos todos el six-pack, pero otra cosa es que se vea. También tenemos que pensar que un pectoral tiene mucho índice de crecimiento, ¿no? Puede crecer bastante, es muy agradecido para el entrenamiento de la fuerza, pero no así los abdominales. Los abdominales no crecen, ¿no? Simplemente pues se tonifican, no es la mejor palabra, pero bueno, mejoran su tono muscular y luego si le quitamos y vamos haciendo un buen trabajo de nutrición con entrenamiento y tal y conseguimos eliminar la grasa que está encima, pues ahí está ya los abdominales, o sea, los abdominales están ahí y debemos trabajarlo y por otra parte, pues, si queremos que se vean, pues cuidar un poquito la alimentación y darle énfasis al trabajo de definición. Bueno, has comentado muchas cosas, todas ellas muy, muy interesantes y por si hay alguien que dice, ostras, creo que ya tengo claro cuál va a ser mi nivel, yo voy a hacerlo de pie, yo unilateral, yo lo voy a hacer con elástico y estático. ¿Te parece que hago un pequeño resumen de lo que has dicho? A ver si me das el visto bueno para que la gente se pueda aterrizar un poquito, que podríamos resumir que, por ejemplo, una progresión podría ser primero hacer ejercicios en suelo, luego pasar, por ejemplo, a un nivel más arrodillado, ¿no? La forma esta de la posición de caballero. Por cierto, ha comentado Domingo muchos ejercicios, ha dicho el nombre de muchos de ellos, que ya lo podemos decir, por ejemplo, en tu portal, en tu página web y en tu aplicación, ¿no? En Pro Wellness Gallery tienes muchos ejercicios, tienes el nombre de ellos, tienes una explicación gráfica y visual al respecto. Lo digo por si hay gente que dice, bueno, está comentando ejercicios que no sé cuáles son. Ahí tenéis progresiones que luego al acabar la entrevista lo recordaremos. Pero podríamos resumir que una progresión podría ser primero trabajar en suelo, luego arrodillado, luego de pie, luego involucrarlo en un ejercicio multiarticular o unilateral y luego pasar, por ejemplo, de ejercicios estáticos a dinámicos y también trabajar pues con elásticos, con plataformas inestables como puede ser un Bosu o con una pelota de estas de fitness, aunque ahora imagino yo que nos dirás cuál es la diferencia, y luego con TRX, con anillas, pero antes de llegar a todo eso, que mucha gente, lo que yo veo, Domingo, es que ya quieren trabajar en el Bosu, ya quieren trabajar con las anillas, quieren hacer el nivel pro. O incluso se apuntan a CrossFit o se apuntan a cualquier tipo de actividad que está muy bien a priori y le haces una pequeña evaluación y dices, no eres capaz de contraer, de localizar el transverso del abdomen. O sea, simplemente le dices que tosa y, pues sí, noto algo raro, algo diferente. Y dice, bueno, quieres hacer el nivel top de trabajar algo unilateral con una kettlebell o hacer no sé, cualquier tipo de ejercicio en una plataforma inestable, que me parece a mí personalmente que tienes un nivel muy, muy bueno de dominio o trabajar en un Bosu. Yo personalmente llega un momento, y yo lo digo públicamente, que lo he intentado, digo, estoy más pendiente de otras partes de mi cuerpo que del core. Entonces, yo no lo hago, yo también será porque no lo domino. Pero primero, el resumen que he hecho de más o menos la progresión, pueden ir por ahí los tiros. Y segundo, ¿qué puede pasar a una persona que directamente él cree que está bien
y se salta el suelo, se salta las rodillas, se salta de pie y directamente empieza con inestabilidad o con ejercicios más complicados multiarticulares sin tener ese core realmente trabajado y activado. ¿Qué podría pasar a medio y largo plazo? Sí, primero, es correcto los criterios que hemos analizado, a grosso modo, porque esto, claro, depende de cada persona, depende de... Hay tantos ejercicios, ¿no?, que podríamos diversificar muchísimo. Pero sí que quiero anotar, quiero dejar constancia de que esta progresión que hemos visto no son bloques estancos, es decir, no es decir, yo ya tengo buen nivel de condición física y ya no hago ejercicios en el suelo, o al contrario, yo soy principiante y solamente voy a hacer ejercicios en el suelo. Puedo ir realizando otros ejercicios. Yo, por ejemplo, que me considero una persona ya experta, por lo menos a nivel motriz, pero yo en mis entrenamientos, personalmente, hoy, por ejemplo, he ido a entrenar y hoy he hecho un ejercicio en el suelo, un pull-in, que es, en el suelo, he hecho encima de un banco, que es agarrarse posterior a un banco, elevar la cadera. Entonces, de vez en cuando incluyo algún ejercicio de suelo, no es incorrecto, pero si lo miro a lo largo del mes, los ejercicios que he ido seleccionando, pues lo mismo he hecho 4 o 5 de pie y alguno, pues como hoy, que lo he hecho en el suelo. No pasa nada, ¿eh? No es que ya no pueda volver atrás y no hacer un pointer, por ejemplo, porque son ejercicios que lo puedo incluir en esa fase de activación, pero le debemos ir, desde mi punto de vista, le debemos ir dando más protagonismo a ejercicios exigentes y en posición vertical. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, a nivel de exigencia motriz, pues cuesta mucho más y desde luego quizás necesito una situación de no fatiga, de buena estabilización para sacarle provecho pues a un press pull-off de pie con un brazo para conseguir sus beneficios sin caer en situaciones de baja estabilidad porque estoy hiperventilando porque vengo de hacer antes pues no sé, un trabajo metabólico o una sentadilla. Entonces lo mismo a ese nivel, prefiero hacer un trabajo a cuadrupedia y pasar la pierna por debajo y hacer un trabajo menos exigente, ¿no? Esto hay que verlo dentro del contexto y con sentido común. Pero sí que a la hora de elegir ejercicios, pues prefiero, si ya voy subiendo de nivel, darle protagonismo a esos ejercicios que son más exigentes. Y me has puntualizado los medios inestables. Yo no soy partidario de los medios inestables. ¿Por qué? Porque realmente nuestro core y nuestra posición es estar de pie en el suelo en una posición estable. Generalmente, a no ser que tenga pues alguien que compite en una actividad pues de kitesurf o de una situación que requiere otro tratamiento, ¿vale? Pero en general, sobre todo para nuestros objetivos de mejorar nuestra forma física, pies en el suelo de forma estable y a partir de ahí transmitir fuerzas, ¿no? Todo lo que es inestabilidad necesitamos mucha riqueza a nivel motriz, mucho control y también que esto, claro, vende mucho porque, claro, en el momento que nos apoyamos en un fútbol, ¿no? Pues la inestabilidad va a hacer que haya mayor actividad a nivel neuromuscular, nos fatiguemos antes y digamos, ¡guau! ¿Esto qué? Entonces, yo siempre tengo este dicho, ¿no? Más no es mejor. Mejor es mejor. Entonces, prefiero hacerlo bien y con control que hacer más y estar ya en una situación de que ya no lo controlo, de que estoy sufriendo, de que veo que el control postural ya no es el adecuado, que estoy desestabilizando. Debemos tener en cuenta que estos músculos estabilizadores, por su tipo de fibra, se fatigan rápidamente. Los criterios generalmente es no aplicar estímulos de trabajo con cargas más allá de 10-15 segunditos. Entonces, por eso las planchas estáticas no me gustan, menos si estoy encima de un Bosu, menos si estoy encima de un balón, menos si estoy en un TRX que ya empieza aquello a temblar, que ya vemos que no hay buena estabilidad y que ya el riesgo empieza a ser más evidente que el beneficio, ¿no? Entonces, yo prefiero situaciones estables en el suelo, no pasa nada porque de vez en cuando utilice un fútbol, porque a veces también prefiero, pues, oye, tener un reto, pasármelo bien, retarme y tenerlo ahí a mi disposición. Pero, por ejemplo, si yo hago un pull en suspensión o un trabajo de press con una pierna adelantada, ese trabajo de inestabilidad que me está aportando el TRX, las anillas, el que sea, ya también le va a exigir más al trabajo del core. Entonces, no hace falta hacer un trabajo en anillas o en TRX para el core, sino simplemente utilízalo, haz algún trabajo en suspensión y ya el core recibirá ahí su estímulo a nivel neuromuscular por ese componente de inestabilidad. Entonces esto a dosis pequeñas
y puntuales. Me gusta estar media hora con el BOSU o media hora con el TRX, como estas clases de una sesión solo de TRX. Pues no lo comparto, ¿no? No lo comparto. Sí que me gusta, pero no de esa forma tan específica y tan abusiva, ¿no? Vamos a ver cómo muchas personas, a medida que pasa la sesión de entrenamiento, vamos viendo cómo su estabilidad baja, porque claro, la fatiga es un hándicap para los músculos estabilizadores. Debemos tener presente que esos músculos tienen una alta conexión con el sistema neuromuscular, con el cerebro, ¿no? Y a medida que va pasando la sesión, pues esas conexiones van siendo de menor calidad, hay más baja estabilidad, mayor riesgo, y a medida que pasa esa sesión, yo no soy muy partidario de, por ejemplo, hacer abdominales o reto del core al final de la sesión, porque es el momento menos adecuado, sino o bien en esa fase de activación, que es cuando estamos frescos, con un trabajo, porque además el objetivo no es aplicar intensidad, sino reto, intensidades moderadas, muy poquito tiempo, y después ir integrándolo en ejercicios que le va a llamar la atención. Pues si hago un peso muerto, va a esa presión intraabdominal que necesitamos, va a llamar a todos los músculos de la faja abdominal. Si voy a hacer un trabajo con kettlebells, también ese trabajo de inercia va a llamar mucho más la atención al control antimovimiento de los músculos del core, porque no debemos pasar por alto que la función verdadera del core es que no se produzca movimiento, es decir, de aportar estabilidad o controlar el movimiento, que sea lo más corto posible para mantener los rangos de movimiento a nivel del raquis, de la zona lumbopélvica, pues en un margen seguro, con no rotaciones excesivas, no movimientos balísticos, con hiperlaxitudes que a largo plazo me van a causar problemas. Entonces, una vez más no es mejor, mejor es mejor. Y con esto no sé si te he respondido a la pregunta, pero espero que sí, porque vamos hilando la otra, sí. me voy del tema, bueno, estamos en el tema, pero por otras ramas, pero se me van viniendo las ideas y son tantos los criterios que quiero dejar claro que a veces me voy, ¿no? Pero tú me vas preguntando o... Perfecto, y muy enriquecedor y aparte, mira, justo te iba a preguntar respecto a la fatiga, porque no imagino que no tendría mucho sentido, primero, machacar en ningún caso, pero bueno, hay gente que incluso hace un mega entrenamiento de core antes de luego hacer una arrancada, una cargada, una sentadilla y un peso muerto. Claro. Ya podemos intuir que si lo fatigas, luego no va a trabajar bien y puede haber una lesión o al acabar. Entonces, ya entendemos que no podemos sobreestimular ese core y luego vuelvo a una de las cosas que no me has contestado, que intuyo por dónde van los tiros, es una persona que no tiene todavía un core trabajado, que no sabe activar bien traverso el abdomen, empieza a hacer nivel extremo, ya no nivel extremo de core, empieza a hacer sentadilla con mucho peso, peso muerto con mucho peso, arrancada, cargada, ejercicio multiarticular y ejercicios básicos con mucho peso, y no tiene un control mínimo del core, como quizás, no quiero criticar todos los box de CrossFit, pero en muchas ocasiones en el box de CrossFit pues no tienen eso en cuenta y hay gente levantando muchísimos kilos y luego no tiene un control mínimo del core. ¿Qué le puede pasar a estas personas si siguen entrenando, siguen metiendo kilos, siguen haciendo ejercicios multiarticulares básicos, complejos y no tienen, a lo mejor tienen mucha fuerza a nivel distal, pero ese núcleo que estamos hablando, este fulcro, no lo tienen estable, no lo tienen fuerte? ¿Qué sucede, Domingo? ¿O qué podría suceder? Pues suele pasar bastante, y no solamente en personas con bajo nivel de condición física que se atreven ya a esos ejercicios multiarticulares, que yo entiendo que a todos nos gusta más hacer una sentadilla pues que empezar en el suelo tumbadito haciendo un puente glúteo. Pero también pasa en las personas ya con bastante nivel de condición física, que ganan bastante fuerza en sus músculos de desarrolladores de fuerza, como puede ser el deltoide, las piernas, todo esto, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que esos músculos pueden levantar bastante carga, pero la región lumbopélvica no tiene un diseño evolutivo en nuestra especie como para soportar esas cargas de forma sistemática una y otra vez y a lo largo del tiempo. Es bueno el entrenamiento de fuerza, pero no es bueno abusar, por ejemplo, de un snatch o de un peso muerto bipodal. De hecho, a mí el peso muerto bipodal tradicional no es el ejercicio que más me guste, ni el squat. Prefiero pues una sentadilla tipo búlgara, un peso muerto
unilateral. No digo que no se haya que hacerlo, pero cuidado, que hay mucha gente que abusa del peso muerto a diario. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, sus niveles de fuerza pueden levantar la carga, pero no así sus niveles de estabilización. Y no lo perciben porque, claro, son movimientos muy ligeros a nivel del raquis que no prestan atención, ven solamente el peso que levantan, pero hay una agresión mecánica día tras día en esas estructuras lumbopélvicas. Fíjate que hoy en día tenemos una esperanza de vida de más de 80 años, una barbaridad evolutivamente comparado con hace 10.000 años, que nuestra esperanza de vida pues era lo mismo a la mitad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos un diseño mecánico pensado para soportar unos 40, 50 años. ¿Y qué es lo que pasa? Que vemos a mucha gente que cuando llega a los 40, a los 50, ya hay meniscopatías, hay alteraciones a nivel lumbopélvico como pues la típica hernia de disco, ¿no? Que sale el disco hacia afuera, y estos anillos de fibrocartílago que se van rompiendo, que se van degenerando. Una vez que se rompen, que se degeneran, ya no tienen solución. Ya la única solución es extraerlo, soldarte la vértebra, hacer alguna ingeniería que ahora son muy buenos haciéndola, pero ya no se restituye como un músculo. Entonces, nos hemos pasado pues la década de los 30 e incluso los 40 dándolo todo para que luego a los 45 tengamos una calidad de vida muy baja, porque claro, hemos agredido por exceso de carga, hemos mejorado a nivel de cuádriceps, a nivel de hombros, vale, tenemos unos deltoides fuertes, pero hemos provocado un desgaste articular, hemos pagado un precio mecánico porque la zona lumbopélvica no puede soportar ese nivel de carga de forma sistemática. Esto lo vemos en deportistas de alto rendimiento, ¿no? Que cuando abandonan el alto rendimiento, pues a los 40 años están hasta arriba de dolores y de achaques y de alteraciones, ¿no? Pues Ronnie Coleman es un gran ejemplo, ¿no? El rey del culturismo, ¿no? Que hoy en día pues está prácticamente en una silla de ruedas, y esto ha sido por el abuso. Y oye, era una persona de halterofilia, con buena técnica, con un físico increíble, y aún así ha pagado un precio mecánico. Esto a una escala menor lo vemos a diario de muchas personas pues que se atreven a mover cargas, y quizás esa función del core ha llegado hasta donde ha podido llegar. Una vez que esos músculos no pueden absorber esa estabilización, ¿a quién pasa la carga? A los estabilizadores pasivos. ¿Cuáles son? Las estructuras vertebrales, el disco intervertebral que está en medio. Y fíjate, Claudio, que esos discos intervertebrales no están inervados. Con lo cual, a medida que se van degenerando, se van rompiendo, no duelen. ¿Cuándo duele? Cuando el núcleo pulposo sale hacia atrás, toca la raíz nerviosa, ¡pa! Y tengo la ciática. Cuando tengo ciática ya es tarde, ya el disco está totalmente roto y degenerado. Entonces, como no duele, pues vamos tirando, porque el cartílago, el menisco no está inervado, y solamente duele cuando ya se agota y ya va tocando el hueso, o cuando el núcleo pulposo, pues lo que te decía, sale hacia atrás y toca la raíz nerviosa. Y entonces ya es tarde. Entonces muchas personas pues van dándolo todo porque, bueno, mira qué bien estoy, pero a nivel mecánico ya estás pagando un precio mecánico. Y es una pena que a los 40 años pues tengamos un nivel de forma a nivel muscular bueno, incluso cardiovascular, y a nivel mecánico tengamos ya una espondilolístesis, tengamos una protusión, tengamos el cartílago de la rodilla totalmente desgastado, y me quedan otros 40 años de vida. Fíjate esa persona cómo va a estar a los 50 o a los 60 años. Entonces, deberíamos tener dos vidas, una para experimentar y la otra para hacerlo bien, ¿no? Entonces, por más que nosotros intentamos transmitir esto de, oye, no es bueno pasarte con la carga, sobre todo si no, tu vida deportiva no depende de ello. Es decir, disfruta del ejercicio, aplica intensidad de vez en cuando, pero no de forma continua, no de forma abusiva, no, cuidado con... Porque yo siempre digo que no hay nada peor que tener los niveles de testosterona altos, ¿no? Eso nos invita a tirar con muchos pesos, a decir, bueno, pues yo más. Y esto, pues claro, lo mismo los músculos pueden, pero a nivel estructural, tus músculos estabilizadores no pueden. De hecho, si te das cuenta, mucha gente levanta el peso muerto con pesos muy elevados, las piernas pueden levantarlo, pero ya vemos cómo la espalda se flexiona, y cuando llegamos al límite no es por falta de fuerza, sino por falta de estabilización. Y vemos a mucha gente que abusa, y esto es bueno decirlo ahora,
del cinturón lumbar, ¿no? De, bueno, pues me pongo el cinturón lumbar. Eso solamente es mi consejo en situaciones muy puntuales, porque ya tenemos un cinturón lumbar, que es nuestro core, nuestra faja abdominal. Entonces, déjale que trabaje. Si yo desde que salgo a entrenar ya llevo puesto el cinturón, como mucha gente que veo que sale del vestuario con el cinturón puesto, los cascos arriba y todo el maqueado, ¿no? Pues lógicamente es una prótesis lo que llevamos puesto. No permito que trabajen mis músculos estabilizadores. Entonces, ¿qué consigo? Músculos fuertes, acoplamientos débiles. El cinturón lumbar hay que ponerlo en casos últimos y muy puntuales. Durante el resto de ejercicios de serie, déjale que trabaje el core, déjale que intervenga, que sería bueno darle ese protagonismo. Entonces, algo que a priori puede ser un elemento de ayuda, de evitar una lesión, lo que me está provocando es un desequilibrio que a largo plazo me va a causar una lesión, porque quizás un día voy a coger la bombona de butano o a mi hijo, y claro que tengo fuerza para levantarlo, pero de repente, como esa zona lumbopélvica ha estado hiperprotegida, en el momento en que le doy un estímulo inesperado o sin esa activación previa o en una situación diferente, no va a estar preparado para reaccionar y voy a encontrar una lesión en el caso más simple de nuestra vida, que es además donde sucede, ¿no? Mucha gente que se mete en el coche o coger la bolsa de la compra o agacharse ahí en frío, ¿no? Como llaman ellos, en frío no, es que eso ya estaba ahí preparadito. Entonces, pues mira, pues el tío entrenaba y tal, claro, entrenaba de aquella manera, ¿no? Entonces, yo intentaría una vez más dar ese consejo de no darlo todo en nuestros entrenamientos, sino dar la dosis óptima, no máxima. Entonces, cuidado con la testosterona, porque cuando se acaba la testosterona ya solamente quedan las neuronas, así que esperemos que nuestros oyentes pues le den protagonismos a las neuronas, que esas no suelen fallar, ¿eh? Entonces, has comentado... Dime. Nada, resumiendo que sí, me estaba preguntando para esas personas que empiezan, yo aconsejaría que se reservasen un poquito para acometer pues una sentadilla porque claro, hacer una sentadilla no solamente levantar una carga, sino tener buena disociación lumbopélvica, tener buena activación de la faja abdominal. Entonces se aconsejaría pues mucho ejercicios, por ejemplo, a cuadrupedia. Me parece una posición estupenda, ¿no? Donde estoy en una situación que la fuerza de la gravedad ya hace su trabajo, moderado, pero suficiente, y desde esa cuadrupedia pues ir quitando apoyos, el pointer, por ejemplo, la plancha lateral, pasar a una plancha prono, la plancha comando que hablábamos antes, de ahí a posición de caballero, coger alguna carga unilateral, empezar a trabajar la sentadilla con carga colgante, es decir, con una mancuerna, por ejemplo, en los brazos abajo, que la carga no está encima de los hombros, y de esa forma ya vamos trabajando la sentadilla, una sentadilla más amigable y también dejándole al core que se vaya acondicionando. Pero hay un error en muchos casos que sigo viendo, que es, sobre todo en los gimnasios, que le dicen a la persona, pues mira, haz prensa, después multipower y después ya sentadilla peso libre. No, no es una progresión muy buena, porque la sentadilla no se enseña, sino que se construye. Entonces, yo para hacer una sentadilla necesito dorsiflexión del tobillo, disociación lumbopélvica, activar al core, y todo eso no me lo da ni la prensa ni el multipower. Es más, la prensa o el multipower ocultan esas habilidades mecánicas. Entonces, cuando viene el peso libre, viene la realidad. Y tengo fuerza en las piernas y en el glúteo, pero no así ni estabilidad ni dorsiflexión del tobillo, y entonces cuando me lesiono, ¡ah! El squat, la sentadilla es súper mala para la espalda. Vaya usted a la prensa y siéntese. Pero bueno, ¿cómo podemos seguir pensando así? Entonces, el problema no es la sentadilla, sino la progresión que ha hecho esa persona para llegar a la sentadilla. Entonces, la sentadilla hay que construirla, tengo que tener habilidades mecánicas. Una de ellas, buena disociación, tener un lumbar fuerte, que también esto quería nombrarlo, porque muchas personas cuando hablamos de core se centran en los abdominales, cuando el verdadero core y el verdadero estabilizador es el erector espinal. Una buena zona lumbar bien fuerte, bien acondicionada, un buen erector, además de mantenernos erguidos luchando en contra de la acción de la gravedad, que va a permitir una postura mucho más erguida, mucho más correcta, también nos va a servir para acometer la mayoría de ejercicios multiarticulares, la sentadilla, el peso muerto, un swing, luchar contra lo más peligroso que hay, que es estar muchas horas en la silla. Un buen erector me permite mantener la postura más erguida y no ceder ante la acción de la gravedad. Entonces, cuando hablamos de core,
dale protagonismo también a trabajar el erector espinal, lo que la gente llama los lumbares, ¿no? Para darle protagonismo. Es un músculo mucho más grande que desarrolla más niveles de fuerza que todos esos músculos finitos que van envolviendo por capas en el abdomen, ¿no? Que tienen mayor protagonismo, mayor demanda visual, pero realmente el rey, sin duda alguna, es el erector, la musculatura paravertebral, el erector espinal. Bueno, has comentado cosas muy importantes, muy interesantes, y algo que a mí me gusta mucho recalcar es esto de que si tú no eres capaz de realizar bien los gestos, los movimientos, al final alguien lo va a estabilizar, es cierto, ¿vale? Tu cuerpo no es tonto y tu cuerpo al final, esa carga va a recaer si no lo estabilizan de manera activa la musculatura que está diseñada para ello, porque no lo sabe hacer, porque no lo has entrenado, porque está atrofiado, porque estás en la silla todo el día, o luego entrenas directamente ejercicios o movimientos y no sabes activarlo, claro, eso va a recaer en otras estructuras, como tú comentabas, estabilizadores pasivos. Y para mí el único error que veo en el cuerpo humano, si se me permite decir eso, porque para mí es perfecto, es precisamente eso, que quizás hoy está haciendo alguien gestos, movimientos mal hechos, está dañando cierto tejido, pero no duele. Entonces sale de su gimnasio, sale de su box, sale de donde está entrenando y piensa que lo está haciendo bien porque cada vez la carga que levanta es mayor. Yo levantaba 100 kilos en peso muerto, luego 110, luego 120, luego 160, luego X, luego Y y luego Z. ¿Pero qué sucede? Que como estás comentando, primero, a nivel de salud, va a haber un problema el día de mañana y yo lo he visto incluso con familiares y amigos no levantando una moneda de butano a su hijo, sino cogiendo una moneda o un boli del suelo. Y todavía te dicen, ¿te puedes creer qué mala suerte? Con lo fuerte que estoy, he cogido un boli y dices, es que eso que quizás te lo llevas forjando 5, 10 o 20 años y esto ha sido la gota que ha colmado el vaso. Tú levantabas 200 kilos en la mala muerto. Suerte siempre es una buena excusa. Claro, pero ¿tú crees realmente que un boli o una moneda te ha herniado o eso lo llevas forjando 20 años con esos 200 kilos de peso muerto? Que si ahora vemos un vídeo tuyo, te digo yo que seguramente no lo hicieras, como es lógico, correctamente. Y claro, mucha gente quizás como no ve dolor y todavía no tiene la lesión, no lo entiende, pero yo para intentar convencerles de esa importancia, a ver qué opinas tú, ya no es solamente prevenir la lesión y el dolor, que ya me parece una causa más que justificada para que podamos estabilizar con la musculatura, que para eso está, y si está es por algo, ¿no? Y no que se lo lleve otra estructura, sino también ya a nivel de rendimiento en los propios deportes, porque si algo me llama la atención, llevo un par de años asesorando a deportistas de alto rendimiento y cuando los veo en directo, te das cuenta que la gran mayoría de ellos tienen una capacidad de estabilizar muy bien. Los ves correr o los ves nadar o los ves pedalear y tienen algo diferente a los que tienen un corredor popular o semiprofesional y es que tiene un gesto mucho más puro, tiene un gesto corriendo, simplemente el gesto de correr que parece desde fuera, ¿no? Quizás un gesto muy fácil, pero la diferencia que hay entre una persona con un core bien trabajado y estable y es capaz de estabilizar todos esos gestos versus una persona que no trabaja nada, ya la diferencia estética desde fuera podemos ver que es abismal. ¿Hasta qué punto es un sesgo mío esto, Domingo, o es cierto que tener un core trabajado, vamos a quitar ya las lesiones y los dolores, que está claro que es fundamental? Si hay alguien que no lo has convencido con ese tema, vámonos al rendimiento, es decir, ¿te puede influir en levantar más kilos, en correr más rápido, en saltar más alto, en girar más explosivo, en mejorar en tu fútbol, en baloncesto, en cualquier tipo de deporte, tener un core trabajado? Indudablemente sí, y de hecho esto en los deportes hoy en día de alto rendimiento pues ya tienen, antes fíjate era el entrenador y el que hacía de todo, ¿no? Ahora ya tienen a un preparador físico en estos equipos pues de rendimiento con bastante buena formación, donde el trabajo de core es la base y la preparación de base previa a luego la preparación específica, ¿no? Sin un core fuerte, lógicamente, cualquier acción deportiva exigente no va a estar al nivel deseado, ¿no? Date cuenta que hablábamos antes de que el core es el fulcro, ¿no? Es el punto de apoyo donde se anclan las diferentes palancas articulares.
Entonces, si yo no tengo un buen punto de apoyo, pues no seré capaz de mover una carga a cierto nivel, a cierta potencia. Al final somos sistemas de palancas que necesitan ese punto de apoyo. Entonces, ya lo dice hacia Arquímedes, ¿no? Dame un punto de apoyo y mover el mundo, ¿no? Pues esto es igual. El core es nuestro punto de apoyo para el alto rendimiento, seguro también. Entonces, hay cositas que has dicho que me las he apuntado aquí para no pasarlas por alto porque tienen su importancia. Y es que quería comentarte a ti y sobre todo a nuestros oyentes, ¿no? Que nuestra mecánica tiene un origen hace millones de años que evolucionamos de la cuadrupedia, es decir, venimos de una situación que no es esta situación bípeda, es algo que hemos adaptado, que hemos retado a la evolución para ponernos en posición bípeda cuando nuestra columna estaba diseñada para estar en posición de cuadrupedia, como siguen en nuestros primos lejanos, que son los primates, ¿no? Ellos no tienen problemas de espalda porque van a cuadrupedia y no han necesitado erguirse. Nosotros hemos tenido que hacer ciertas chapuzas, entre comillas, ¿no? De adaptaciones mecánicas como hemos podido, como que aparezca una curva lumbar más, que es la curvatura lumbar. Si nos fijamos, el resto de primates no tiene curvatura lumbar. Nuestra especie sí, porque hemos retado a la evolución, nos hemos puesto de pie y necesitamos adaptarnos. Y ese precio que hemos pagado es el de, lógicamente, tener cierto o mayor riesgo en esa estructura, con lo cual, una vez más, abogo por la mesura, ¿no? Que no estamos diseñados para levantar cargas elevadas, sino estamos diseñados para movernos, caminar. Incluso yo diría que ni siquiera correr, aunque lo podemos hacer, pero la carrera también por impacto se va acumulando una serie de alteraciones a nivel lumbopélvico, ¿no? Entonces, evolutivamente no tenemos un diseño como otras especies que llevan millones de años desarrollando el mismo gesto, ¿no? Nosotros hemos cambiado evolutivamente bastante y tenemos un diseño que nos permite hacer muchas cosas, pero ninguna buena. No somos buenos corredores, no somos buenos nadadores, no somos buenos trepadores. Sí que somos buenos en algo que es en asociarnos, en hacer clanes. Por eso a la gente le gustan los deportes de equipo, meterse en un box, hay comunidad, entonces eso nos arrastra, ¿no? Nos protegía hace millones de años. Hoy en día puede ser un peligro, ¿no? Meterse en un partido de fútbol con 50 años. Entonces, debemos partir de la base que tenemos un diseño evolutivo no muy bueno optimizado. De hecho, todavía no hemos terminado de evolucionar, ni creo que terminemos de evolucionar, ¿no? Porque el ser humano, el Homo sapiens, yo creo que terminó de evolucionar en la revolución industrial, en la segunda revolución industrial. A partir de ahí apareció la silla, nos sentamos y se estropeó todo. Entonces ahora tenemos dos especies de humanos, ¿no? Los fitness y los sedentarios. Y los distinguimos muy bien, unos obsesionados con moverse, entrenar y moverse con gestos que no son naturales, y el otro que no hace nada y come comida chatarra, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos podido llegar a esos extremos? Yo creo que lógicamente hay muchos pues que abogamos por una actividad física pues disfrutona, más saludable, y la palabra clave es sostenible, ¿no? Bueno, entonces eso, con respecto a la evolución. Después, no hay frase más peligrosa en el mundo del fitness que una que dice, y seguramente la hemos escuchado todos, que dice, no pain, no gain. Sin dolor no hay beneficio, ¿no? Entonces, no hay frase más equivocada y más lesiva que esa, ¿no? Venga, a darlo todo y aquí a sufrir. Hemos venido aquí al gimnasio a darlo todo. Entonces, cuando no hay neuronas, siempre hay testosterona, ¿no? Entonces, cuidado con esas frases, cuidado con esos instructores que son terroristas de salas de fitness, cuidado con esos espartanos que van chocando el pecho y dando la última repetición, hay que darlo todo, ¿no? Entonces, pues no es lo más habitual, pero los hay y seguramente todos los tenemos identificados, ¿no? Entonces, no pain, no gain, quizás en un deporte de alto rendimiento o en la película de Rocky Balboa, pues queda muy bien, pero en la vida cotidiana no suele ser muy acertado, ¿eh? Darlo todo todos los días, eso no te lleva a ningún beneficio, y menos si no eres deportista de élite. Y aquí hilándolo ya con los deportistas de élite, pues lógicamente un deportista de élite, y esto se ve mucho en el mundo del fútbol, pues me tiene que durar unos años, porque vivo de patrocinadores, porque vivo de una situación que solamente voy a estar aquí un tiempo, el resto ya no puedo ganar ese dinero, esos patrocinios. Entonces me interesa que mi vida deportiva en la élite no sea de una temporada o 2 temporadas o un ciclo olímpico, sino de
Si puede ser 10 años, pues 15, pues estupendo. Entonces, la vida de élite, el deportista de élite, es una vida relativamente muy corta, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que intentar? Porque esa persona esté ahí rindiendo y generando beneficio, ya sea para el club o económico, el mayor tiempo posible. Entonces, ¿qué es lo que tengo que intentar? Lo mismo, no llevarlo al límite día tras día, sino, vale, lo llevo al límite, pero también te hago una preparación física de protección y compensatoria. Es lo que se suele hacer pues con muchos deportistas que tienen gestos repetitivos en el tenis, ¿no? Pues con Rafa Nadal, fíjate, el tío tiene muy buena técnica, podría seguir ahí, pero el pie es que no le deja seguir. Entonces, al final te van a venir los precios mecánicos. Entonces, tengo que proteger al deportista con trabajo de estabilización, de movilidad dinámica, que es el entrenamiento que no se ve. No es darle golpeos a la pelota una y otra vez, ya sea de tenis o de balón, sino de hacer un trabajo de protección de las estructuras para que esa persona, ese deportista, ese rendimiento se prolongue lo máximo posible en el tiempo. Pero sí, son generalmente, también piensa que el deporte de élite es una selección natural, es decir, llega aquí el que tiene ese diseño mecánico preparado. Entonces, hay mucho riesgo también en decir, el entrenamiento de Fernando Alonso para que tú lo hagas. O sea, es que Fernando Alonso es un jabalí seguramente, tiene un cuello que son dos míos. Rafa Nadal tiene un brazo y un glúteo mayor que ya lo quisiera yo para mí. Entonces, son portentos que han tenido una selección natural a lo largo de su vida, que despertaron muy tempranamente y que su diseño mecánico y de receptores a nivel anatómicos y de hipertrofia pues están ahí para ser el elegido. Entonces, el entrenamiento que hace un deportista de élite no lo puedo hacer yo, porque no aguantaría. Entonces, lo que hace el entrenamiento que hace Rafa Nadal quizás es bueno para él, pero no bueno para mí. Entonces, cuidado con estos criterios de los deportistas de élites, porque no son transferibles al 100% para lo que hacemos nosotros. Seguramente pues que Rafa Nadal hace trabajo en medios inestable, hace trabajos unilaterales, hace multitud de cosas. Quizás ahora ya no tanto porque el pobre ya se lo están comiendo los achaques, ¿no? Pero seguramente ha hecho un entrenamiento que nosotros no podríamos seguirlo a su ritmo, ¿no? Entonces, cuidado también con fijarnos en los ejercicios de core, en este caso, que hace los deportistas de élite, que hace un saltador, porque quizás para su deporte está bien, pero no para nosotros. Y somos mucho en este mundo del fitness de dejarnos llevar por lo espectacular más que por lo útil, por lo asombroso más que por lo práctico, por lo de alto rendimiento más que por lo sostenible, ¿no? Entonces, continuamente estamos ahí pues en redes sociales intentando poner mesura, poner un poquito de pensamiento a medio y largo plazo para que esas personas pues no nos vengan con 50 años que llevan 10 años entrenando a tope mal y ya te vienen, claro, pues seguramente a ti te habrá llegado, a mí también me llegan esto continuamente, pues mira, me duele la espalda, he entrenado toda mi vida, pero ahora ya me duele la rodilla, ¿qué puedo hacer? ¿Ir al fisio? Entonces es una pena que a los 50 años, que estamos todavía en una situación muy buena para mejorar nuestro nivel de salud, pues resulta que tengo la salud articular de una persona ya de 80 años y me quedan todavía 20 o 30 años de moverme. Entonces, ¿qué calidad de vida puedo tener si ya tengo el menisco agotado, en la región lumbopélvica con alteraciones, con el disco intervertebral ya en protusión? Pues es una pena, ¿no? Entonces tenemos que intentar que esto, al igual que una pauta de alimentación, pues sea sostenible, que lo pueda mantener a medio y largo plazo. Entonces ahí queda una vez más ese mensaje. Y incluso a la hora de aprender un gesto motor o a la hora de ser un poquito más eficaz, ¿crees tú que también, por ejemplo, un nadador que a lo mejor está enfatizando, está poniendo la atención en la patada, en la entrada de la mano en el agua, en el agarre o en el tirón, o un tenista que está pensando en el saque, en el remate, en el revés, o una persona que está en CrossFit y está intentando hacer el keeping o hacer una dominada con butterfly, lo que sea, cualquier gesto? ¿Crees que tener una buena propiocepción y un buen trabajo previo del core facilita ese aprendizaje porque al estar ese fulcro, ese punto de apoyo, al estar más estabilizado el centro del cuerpo, al tener más estabilidad proximal, puede haber más habilidad distal? ¿Podría favorecer la adquisición de un patrón motor, de un gesto?
Yo diría que por incluso sentido común así debería ser. Piensa, y tú esto lo sabes muy bien, que nuestro cuerpo no es una suma de partes, no son músculos, sino que todo está comunicado. Y en estos gestos donde la entrada del nadador en la mano, de la mano en el agua y tal, una pequeña inclinación de unos grados puede significar que sea medalla olímpica o que quede el 10º en unas Olimpiadas. Entonces, estas cosas tan finas, ya no dependen solamente de la entrada en la mano, sino de cómo esa mano está conectado con el hombro con la escápula con la columna y todo así sucesivamente, ¿no? Tiene que estar no solamente la mano, sino todas las estructuras al 100% para que ese gesto motriz sea lo más óptimo posible. Entonces, me puedo centrar en la entrada de la mano, pero si la activación del core no está a ese nivel, pues lógicamente estaré perdiendo el foco en sacarle el 100% del beneficio. Aquí, lógicamente, pues hay preparadores físicos que ya saben todo esto muy bien y valoran no solamente pues en un futbolista la capacidad de salto, sino la capacidad de estabilización, a nivel de pues sus servicios médicos, ver si tienen a través de resonancia, a través de pruebas médicas, a través de test de valoración, para ver si de todos estos componentes que intervienen en el gesto motriz, cuál de ellos no está a ese nivel. Porque en un lanzador, en un futbolista, no me interesa, o no solamente tengo que mirar que tenga un glúteo y un cuádriceps fuerte para que golpee, que corre bien, sino que ese glúteo y ese cuádriceps bien fuerte tienen que estar al mismo nivel, o el core tiene que estar al mismo nivel que ese glúteo. De nada sirve tener un glúteo fuerte y un core débil. Eso es lesión segura y suele pasar, ¿no? Que al final la cadena se rompe por el eslabón más débil. Cuando ponemos en acción grandes cadenas musculares que van pues desde la mano hasta el pie contralateral, todo eso son secuencias de movimientos, de gestos que pasan la responsabilidad de un músculo, de una estructura a otra a través de ese tejido miofascial que nos recorre continuamente. Entonces, es una cadena muscular la que actúa en gestos tan multiarticulares como los que tiene un nadador, un corredor, un lanzador. Entonces, dentro de esa cadena tenemos que mirar todos y cada uno de esos eslabones, porque la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. No sirve de nada en CrossFit que yo tenga un deltoides grande, fuerte y unos hombros como cocos y un cuádriceps enorme si después mi región lumbopélvica está débil. Entonces, ¿cómo mido la fuerza del levantamiento? Por el eslabón más débil, por la región lumbopélvica. Tengo que tener al mismo nivel todas esas estructuras que entran en acción. Y unas son de fuerza, otras son de estabilidad, como el hombro, como el serrato anterior, como el core, y otras de movilidad, como la articulación coxofemoral. Entonces necesito que todo esté al mismo nivel para sacarle el máximo provecho a mi acción deportiva. Entonces, llevándolo a un objetivo de salud, por ejemplo, hay muchas personas que solamente hacen pilates o yoga y ya no hacen otra cosa. Otros que solamente hacen hipertrofia y no hacen nada de movilidad. Entonces, yo siempre digo, oye, si queremos estar en forma, tenemos que tener a la misma altura los 3 componentes básicos, que es la movilidad, la estabilidad y la fuerza. De nada me sirve tener un físico con muchísima fuerza, con muchísima hipertrofia, si mi core, mis músculos estabilizadores están por debajo y mi movilidad ya está al suelo. Eso puede servir para estética, para ir a la playa y hacerme una foto, pero en el momento, como tú dices, que me quiera agachar a coger una moneda que se me ha caído, que un día voy a intentar trotar un poco, pues al final veo que aquello no funciona, ¿no? Y es porque quizás me falta estabilidad, me falta movilidad dinámica para estar todo a la misma altura. Entonces, necesito tener presente que cuando yo quiero mejorar mi físico, debo desarrollar esas 3 componentes: movilidad, estabilidad y fuerza. Cualquiera que intente desarrollar más una que otra está entrando en un desequilibrio. Entonces, me parece tan desequilibrado alguien que solamente hace yoga y trabajo de hipermovilidad como alguien que solamente hace hipertrofia y no hace trabajo de movilidad. Entonces, lo digo esto porque muchas veces vemos más saludable la persona que hace pilates y ya está, y no hace trabajo de fuerza intenso, que también es necesario. Entonces, el pilates está muy bien porque me da esa base de conciencia corporal, trabajo del transverso, movilidad, pero luego necesito también desarrollar la fuerza. Y al contrario, personas que solamente desarrollan la fuerza o
hacen 100.000 abdominales, necesito también trabajar la movilidad dinámica para tener un cuerpo equilibrado en sus componentes. Eso es una mesa con 3 patas. Al final, si es una de las patas se cae, pues lógicamente el nivel de fitness estará desequilibrado. Y esto se puede hacer simplemente eligiendo bien los ejercicios. Si yo en vez de hacer, por ejemplo, prensa y cuádriceps, hago sentadilla búlgara y hago peso muerto rumano, pues es que el peso muerto rumano es una maravilla de ejercicio. ¿Por qué? Porque tengo fuerza, movilidad, estiro toda la cadena posterior y trabajo el erector espinal. Bendito sea, para mí es un ejercicio 10. ¿Qué es lo que pasa? Que no puedo poner a mi persona que llega con 40 años sedentario con sobrepeso a hacer peso muerto rumano. Ese es mi objetivo, que pueda hacer peso muerto rumano, porque ojo, o no lo entreno yo y le permito hacer un peso muerto rumano, o la vida se lo va a demandar. Porque muchas veces los gestos deportivos que tenemos en nuestra vida diaria son más exigentes que lo que hacemos en el gimnasio, ¿no? Entonces, por ejemplo, salir y entrar del coche, de sentarse abajo, es casi una sentadilla unipodal lo que tengo que hacer y flexionarme a una situación de relativa profundidad en la flexión de rodilla y cadera, ¿no? Entrar y salir. Y eso lo hacemos todos los días varias veces. Y luego, cuidado en el squat, que la rodilla no sobrepase la puntita del pie. ¿Cómo? ¿Pero todavía estamos ahí? Todavía estamos ahí, si luego se va a meter en el coche flexionando las rodillas, si va a bajar los escalones flexionando las rodillas. ¿Te das cuenta cómo mucha gente de edad avanzada baja los escalones? No puede bajarlos de frente, lo baja lateral agarrándose a la barandilla porque ha perdido dorsiflexión el tobillo, ha perdido fuerza funcional. Entonces es una pena que personas con 50 años pues bajen los escalones ya de lado. No hay mayor síntoma de envejecimiento que bajar las escaleras de lado. Entonces, o criticar el peso muerto y luego si vas a coger las bolsas de la compra, así están en el suelo, vas a hacer un peso muerto, quieras o no. Y como te decías, mal llamado en frío, ¿no? Entonces, claro, si has comprado esas compras, llevas bastantes kilos y no has hecho gesto durante hace años, pues... Claro. Entonces, pues es la verdadera transferencia de los gestos deportivos a nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, hacer peso muerto con muchos kilos, pues quizás está bien, pero de forma puntual. Quizás necesito pues hacer también otro tipo de ejercicios, como es le voy a decir, se me ha ido, la caminata del granjero, que no me el paseo del granjero. Claro, el paseo del granjero, el Animal Flow me gusta, no en su versión más pro, ¿no? Que ya es difícil para muchas personas, pero por ejemplo, el cangrejo, el pato, el camino del oso, que es como caminar a cuadrupedia, el gateo. De hecho, tú ves a un niño en su primer año de vida y hacen movimientos naturales, que es intentar ponerse de pie, caminar descalzo, el gateo, son movimientos que nos permiten la conexión de las diferentes estructuras con el cerebro para desarrollarnos motrizmente. Entonces, déjale que un niño gatee, déjale que se caiga y se levante. Si te caes 8 veces, levántate 9. Y así se aprende, pero no con prótesis como puede ser un zapatito con un alza, un taca-taca, al final el multipower es un taca-taca para torpes en el gimnasio. Entonces, no puedo hacer o depender de un multipower para hacer una sentadilla. Al final es una máquina que es una prótesis para que yo consiga hacer una sentadilla porque no tengo dorsiflexión en el tobillo, entonces adelanto los pies y al final hay fuerzas ocultas o no estoy involucrando a los estabilizadores, pues mira, prefiero hacer zancadas atrás alternas que seguramente no me exige a nivel de habilidades mecánicas tanto, pero por lo menos ya salgo del multipower, ¿no? No digo que no haya que hacerlo, pero ojo, que hay gente que hace lo mismo, extensión de cuádriceps, multipower, prensa y la sentadilla no la hacemos. De hecho, yo veo muchos centros de fitness que veo 4 prensas, 2 multipower y no hay un solo rack de sentadilla. Entonces digo, aquí falla algo. Y luego sí, los grandes eslogan de la salud, de tu forma física, cuidamos de... Y todavía tenéis ahí 4 prensas y 2 máquinas de aductores. Deberíamos darle protagonismo al espacio, yo imagínate, yo siempre digo, oye, vamos a hacer un gimnasio donde no haya ni un banco, ni uno. ¿Qué es lo que quedaría? Hacerlo bien. Ponerte de pie en posición de caballero, hacer un press floor en el suelo, ya está. Pero es que hay gente que hace un curl de bíceps en un banco sentado con la espalda apoyada. Pero ¿cómo podemos estar haciendo eso todavía?
Si tu problema es que te duele la espalda porque estás 8 horas sentado en una silla en la oficina, ¿cómo vas a ir al gimnasio y hacer un curl de bíceps sentado en un banco con el cinturón puesto? Ponte de pie, separa tus pies, yérguete, haz una buena retracción y haz un buen curl de bíceps. Y si hace falta, le ponemos peso, siempre y cuando tus hombros no caigan en protracción, ¿no? Pero a veces elegimos ejercicios que lo que hacen es estropear más la postura, no entrenar la función, sino vale, unos bíceps fuertes, pero acentuamos mucho más el patrón de cifosis, ¿no? De protracción del hombro hacia adelante, y es lo que vemos, físicos grandes, fuertes, pero con una postura cifótica y con una motricidad de -2. Vale, quizás tú y yo pues tenemos una visión muy friki, ¿no? Pero yo creo que podemos y debemos hacer un curl de bíceps, pero sin apoyar la espalda en la pared, sin sentarte en el banco y saliendo del banco predicador. No hay más cosa horrorosa que el banco predicador. Es lo mejor que hay para romperse el bíceps. Desde luego. Bueno, hemos terminado con el banco predicador. No, pero bueno, eso que te decía, ¿no? Que el core está finalmente ligado con todo esto, ¿no? El core es la base, es de donde parten los movimientos, y para mí es fundamental que esté involucrado. No en todos los ejercicios, puedo, y yo hago algún ejercicio sentadito, no pasa nada, pero le demando a mi estructura un poquito más. Con 40, 50 años no puedes estar dependiendo de sentarte en un banco para hacer un ejercicio, algo no va bien. Claro, mira, aquí por ejemplo tenía notado que le has explicado de manera espectacular que tanto el pilates, ¿no? Como ejercicios de yoga, como ejercicios hipopresivos, que están muy bien, pero entendiendo tu explicación podemos intuir que es una herramienta, una herramienta muy buena, pero no nos tenemos que quedar en esa herramienta y ya está, ya he cumplido, ya he hecho ese trabajo, ya estoy súper sano porque soy capaz de estabilizar, tengo un core trabajado, pero si luego no hacemos cualquier tipo de movilidad y sobre todo de fuerza, se queda, le estás quitando una pata al banco que es imprescindible. De la misma manera que si solo trabajas movilidad o si solo trabajas fuerza, pues puede estar muy bien para uno de esos aspectos, pero no deberíamos trabajar una cosa sin otra. Y luego vienen los extremismos, ¿no? Pues mejor pilates, pues mejor los hipopresivos, pues mejor el yoga, o mejor hacer ejercicios de movilidad, o mejor fuerza, pero si esa fuerza, como comentabas, es en un multipower, o es un banco predicador, o es un banco de que no estás trabajando estabilidad y movilidad, pues sí, quizás ese músculo puede trabajar la fuerza, pero luego al final volvemos casi al principio de la entrevista, ¿no? Cualquier desproporción te va a llevar a un dolor, a un daño y a una lesión, ya sea de manera intrínseca con los estabilizadores o de manera extrínseca si trabajamos una cualidad por encima de otra. Y lo otro que también me gustaría pararme un segundo es en el tema de la postura que has dicho al final. ¿Hasta qué punto podríamos darle la importancia al core respecto a la postura? Porque, claro, por ejemplo, vuelvo a los erectores espinales que has comentado antes. Mucha gente es que no los trabaja nunca, los tiene, queramos o no, en el día a día se van a trabajar, pero no los fortalece como está fortaleciendo otros músculos, con lo cual hay una desproporción. ¿Qué me puede pasar en la postura? ¿Es un mito o es verdad que si no trabajo mínimamente cierta musculatura del core, y ahora nos vamos un poquito más a los multífidos o al erector espinal, puedo tener una postura que se me vea peor? Y por mucho que a mí me diga Domingo, ponte recto, ponte bien, estírate, ponte una postura ideal, no voy a poder, ya que te voy a copiar otra vez la frase, al final somos una cadena y somos tan fuertes como nuestro eslabón más débil, y si tengo ese eslabón, repito, el erector espinal débil, no voy a poder tener una buena postura bien en mi día a día y también en un ejercicio o en un movimiento. Sí, a ver, el tema de la postura es primordial para mí y yo creo que debería ser para todo el mundo. No tiene sentido que decidamos tener una vida saludable y activa para mejorar nuestra calidad de vida y en ello nuestra relación con el medio, en este caso pues con nuestra familia, pero también con el medio laboral. Pensamos que la mayor parte del tiempo nos lo pasamos trabajando y muchos de nosotros trabajamos en posiciones o muy estáticas o sentados durante muchas horas. No solamente nosotros, sino también nuestros hijos. Nuestros hijos pasan muchísimas horas sentados en una silla por el sistema educativo y porque hoy en día pues tienen más protagonismo todo lo que es los ordenadores, tablet, teléfonos móviles, que salir a la calle y jugar, ¿no? Entonces, fíjate
te voy a decir un dicho que yo digo mucho en mis formaciones, que nacemos y morimos con los pies planos. Nacemos con los pies planos en posición fetal y morimos con los pies planos en posición fetal. Es decir, el envejecimiento y la postura nos va llevando al final de nuestros días a una posición de perder talla, de colocarnos en flexión y de caída de la bóveda plantar. La bóveda plantar es un gran estabilizador, como es el core, es el core del pie, ¿no? Entonces, todo lo que es baja estabilidad, cae la bóveda plantar, la zona lumbopélvica, nuestra faja abdominal, no sujeta al raquis, con lo cual la columna va cediendo, esas curvas se van acentuando, la cifosis se va haciendo más evidente y terminamos en esa posición de viejito, ¿no? De chepita, de pies caídos, de semiflexión, incluso pues con el garrote, ¿no? Eso lo tenemos todo. Entonces, no hay nada más peligroso que la acción de la gravedad gane la batalla. Y yo creo que en muchos casos es una batalla perdida, porque pasamos 8, 10, 12 horas sentados, no solamente en el trabajo, sino en el coche, llegas a casa, te sientas, vas al bar, te sientas, la silla está por todas partes. Y es difícil luchar de 8, 10 horas sentado en una silla con ir 3, 4 días al gimnasio a hacer pilates o yoga o body combat o lo que tú quieras. Muchas veces incluso ya hemos visto que vamos al gimnasio y nos sentamos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues intentar que ese tiempo que le dedicamos al entrenamiento, a la actividad física, pues vaya en pro de luchar contra la acción de la gravedad. Es decir, le debemos dar mucho más protagonismo a los trabajos de extensión, abducción y rotación externa que a los trabajos de flexión. Por lo tanto, hablando del core, si te das cuenta, todos los ejercicios de core, de abdominales, son crunch, de flexión, ¿no? Entonces, si yo quiero tener una postura de extensión, ¿por qué voy a hacer 400 crunch en flexión? No tiene sentido, no tiene sentido. Entonces, lo que era una buena idea de fortalecer los abdominales termina siendo una mala opción porque lo que estoy haciendo es afianzar mucho más un patrón que ya traigo incorrecto de casa. Entonces, por eso no me gustan los crunch en el suelo. No está mal hacerlo de vez en cuando, pero debo apostar por el trabajo también de extensión o el trabajo en estático o en posición vertical a la hora de trabajar el core para intentar que esa postura que me obliga a la vida cotidiana sea lo menos agresiva posible. Y todo empieza en lo que hablábamos antes. Si yo no tengo buena movilidad, no voy a poder aprovechar el trabajo de rotación externa del hombro porque el pectoral está acortado. Yo no voy a poder hacer un trabajo de extensión de cadera si los flexores de cadera, el psoas, el recto anterior del cuádriceps están con exceso de tensión. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Pues lo que te decía, pues voy a hacer sentadilla, pues prefiero hacer zancadas atrás que me aporta movilidad, o una sentadilla búlgara que es genial, o progresar hacia el peso muerto, porque es un trabajo no solamente de movilidad y de estabilidad, sino de trabajo de esa cadena posterior que es la que nos mantiene erguidos y la que nos permite luchar en contra de la acción de la gravedad. Por eso, hilándolo con lo que hablábamos antes, para mí el trabajo de la musculatura erectora, de lo que la gente llama los lumbares, que no solamente lumbar, sino todo el erector que va en esa cadena posterior, desde los pelvitrocanterios, el glúteo, la fascia toracolumbar hasta arriba, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas personas tienen muy cargada la zona del trapecio superior, la zona del cuello, ¿no? Con esa cabeza en antepulsión, porque trabaja muchas horas con el ordenador, con los brazos por delante, entonces tiene muy, muy sobrecargada la zona del trapecio. ¿Y qué es lo que hacen? Pues me apunto a spinning, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Que la posición de spinning es una posición donde el trapecio se carga mucho. Bueno, pues me apunto a yoga, ¿vale? Y lo que hago es la posición invertida de vela con el cuello ahí. Me voy a CrossFit, ¿vale? Y hago press vertical. Entonces, no hay nada bueno ni nada malo, sino que la dosis hace al veneno, ¿no? ¿Qué debemos intentar? Pues lo que hablábamos antes. Si no tenemos todo el conocimiento, que como vemos va mucho más allá de movernos y ya está, yo siempre digo que hacer ejercicio es fácil, es decir, tú vas a tu cuñado, le dices ejercicios del gimnasio y él te dice, pues sí, para el cuádriceps este y este. Entonces, esa es la parte fácil. Todo el mundo con buena intención nos dice ejercicios, ¿no? Y todos conocemos un montón de ejercicios. Lo difícil es darle orden y significado a esos ejercicios, es decir, hacer una valoración y una programación acorde a las posibilidades de cada persona. Y ahí es donde entra en juego un buen
entrenador, un asesor, alguien que te guíe, que te oriente y que quizás no hace falta que te entrene día a día contigo, pero sí que te diga, oye, pues yo lo haría así, elige esto, e intenta hacer trabajo de movilidad dinámica para darle más aporte de movilidad a la cadera porque veo que pasa muchas horas sentado, estira el piriforme, que son músculos que oímos por ahí, pero que no sabemos dónde están y la importancia que tienen, ¿no? Que muchas veces pues vamos al gimnasio y terminamos sobrecargando a músculos pues con ejercicios que venden mucho, ¿no? Pues glúteo medio, y la gente no está haciendo glúteo medio, está haciendo tensor de la fascia lata, pelvitrocanterio con esa máquina tan horrorosa de las abducciones, ¿no? Sentadito en la máquina. No entiendo cómo esta máquina está ahí todavía. Pero bueno, a lo que íbamos, a la postura. Debemos intentar que cuando vayamos a nuestro gimnasio, a nuestro sistema de entrenamiento, que puede ser pilates, puede ser el que sea, yo soy más partidario de hacer un poquito de todo como hemos apuntado, ¿no? No solamente, porque fíjate, lo que empezó siendo como un sistema de entrenamiento, que es Pilates, que lo ideó un señor pues para trabajo de movilidad específico para bailarines de aquel siglo, es decir, estamos hablando ya de algo muy, muy antiguo, ¿no? Pues terminó siendo un deporte, una actividad. Entonces, al igual que el culturismo, el trabajo de repeticiones, pues terminó siendo un deporte. Entonces, realmente era un método para combinarlo con otros y tal, y no solamente hacer eso y ya está. Entonces, CrossFit tiene mucha popularidad y llama mucho la atención de la gente porque primero se trabaja en clan, ¿no? En equipo, allí todos juntitos y tal, que eso ya me gusta, me siento integrado, porque claro, esto tiene también un valor social que otro día pues podríamos hablar de esto o tal, pero lo que sí es cierto es que tiene movimientos variados, con pesos libres, todo esto que critica, que tiene los fundamentos de CrossFit, es bastante buena idea. ¿Qué es lo que pasa? Que desde mi punto de vista muchas personas no tienen la madurez, no están preparados como para aplicarles ese nivel de entrenamiento. Y hay muchos ejercicios, no solamente en CrossFit, sino en pilates o en musculación, que habría que sopesarlos y llevarlos al final del armario, pues el pistol unipodal, el handstand, el andar de manos, todos estos a mí me espinan muchísimo, me cuesta mucho trabajo verlos, pero CrossFit, como en Pilates, pues el trabajo en el reformer o en situaciones de no salir del suelo o por narices tenerse que abrir de piernas para tener un exceso de movilidad que no es bueno, ¿no? O el running o el pádel, todos tienen su parte no específica, no ideal para nuestra mecánica, porque son deportes que nos hemos inventado hace nada, eso no existía. Entonces, realmente como más evolucionamos de forma natural, seguramente es alguna tribu de indígenas que está todavía ahí bastante aislada y que sigue pastoreando y andando todos los días pues un montón de tiempo, ¿no? La actividad física que hacíamos en el Paleolítico superior realmente era la más natural que teníamos. Pues no sentarnos en una silla, estar de cuclillas, caminar muchísimas horas, correr de vez en cuando porque venía algún depredador o porque teníamos prisa por llegar a algún sitio, pero correr por asfalto y con prótesis en los pies, que es lo que hacemos hoy en día, pues hombre, al final tenemos lo que yo llamo dosis de fitness, ¿no? Vamos 3 días al gimnasio durante una hora a hacerlo de forma intensa y compensa, pero cuidado, porque si nos pasamos con esa dosis vamos a asumir más riesgos que beneficios. Y al final, hilándolo con lo que me preguntaba, pues todo mi objetivo, que era tener una buena postura y evitar alteraciones, el ejercicio mal planteado me va a representar, me va a invitar a una situación de mayor riesgo y de lesión y de no mejora de la postura. Entonces, si hay algo que nos queda de aquí hasta el final de nuestros días es luchar contra la acción de la gravedad, el evitar caer en cifosis y que caiga la bóveda plantar, sin lugar a dudas. Mucha gente estará pensando, wow, yo pienso que no está hablando de mí porque el core yo lo tengo bien, yo creo que sí, porque no me duele nada. Cuando hago un gesto de natación soy capaz de conectar bien mi pie y mi mano. Cuando hago un remate de tenis o de pádel creo que conecto bien. Y habrá gente que dirá, yo no sé si tengo un buen core o un mal core porque nunca me lo he planteado, de hecho ni lo sabía. ¿Cómo podría alguien, Domingo, evaluarse o evaluar de alguna manera la fuerza y sobre todo la función de su core? ¿Habría algún estándar, habría alguna prueba para poder comprobarlo?
Sí, hay bastantes protocolos, pero todos ellos, pues, bastantes difíciles de valorar y sobre todo en población fitness, ¿no? Entonces, hay una prueba muy sencillita de que yo invito a la gente, que lo puede hacer cualquiera, y que nos va a hacer ver si tenemos un buen core a nivel profundo, que es, por ejemplo, ponerse en una plancha prono, pero quitando, si ya estamos en un poquito de buen nivel de forma, quitando un apoyo, quitas una mano, quitas un pie para ya hacer una sensación de reto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a intentar reducir el diámetro abdominal, es decir, meter tripa, no es el término adecuado el de meter tripa, pero bueno, reducir un poquito la cintura para activar esa musculatura profunda y vamos a respirar, que hay mucha gente que lo hace en apnea, está ahí sin poder respirar. Entonces, hay que respirar. Entonces, vas a intentar reducir el diámetro abdominal, meter tripa, ponerte en la posición de plancha, quitar algún apoyo y seguir respirando. Sigue respirando, pero que el diámetro abdominal ni se mueva. Si el diámetro abdominal cede, es porque no somos capaces de estabilizar esa musculatura profunda. Entonces, yo siempre digo, oye, ponte a hablar con tu compañero en posición de plancha, quitando uno de los apoyos y que como si no pasase nada. Entonces, si no soy capaz de estabilizarme, si tengo que parar de respirar porque no soy capaz de estabilizar y respirar o hablar al mismo tiempo, es porque no tengo esa capacidad de disociar la musculatura estabilizadora de la respiración. Entonces, eso me dice o que no tengo muy buen estabilizado o controlado la respiración con respecto a los músculos estabilizadores, o porque el core, esa musculatura profunda la tengo débil, se distiende y al final cae la plancha, o tengo que no poder hablar porque tengo que descansar. Entonces, intenta hacer ese ejercicio y a ver qué pasa ahí, ¿no? Tengo que ser capaz de seguir respirando, de poder hablar, mientras que el diámetro abdominal está ahí haciendo su función. Entonces, es mi cinturón que llevo abrochado. Hay otros test que es, pues, hacer una plancha prono durante un minuto, que si soy capaz de mantener un minuto la plancha prono, sal de ella, ¿no? No estés ahí, porque hay retos de estos, bueno, y ahora 2 minutos, y ahora 3, sí, la inconsciencia no tiene límites. Entonces, hay 2 caminos que no tienen límite, la inconsciencia y el aprendizaje. Tú tienes que decir por cuál vas. Si voy por el aprendizaje, te darás cuenta que debo pasar a otro y no seguir siendo inconsciente, ¿no? Que en esto del fitness hay mucho entrenador inconsciente que dice, venga, y ahora aquí vamos a 5 minutos manteniendo la plancha prono ahí, con mis cojones morenos, ¿no? Perdón por la palabra. Pero a veces procede, ¿no? El intentar transmitir esto. Oye, que no es cuestión de memoles, que es cuestión de tener una buena fundamentación detrás y que la gente sepa qué hacer, cómo hacerlo y también por qué hacerlo. ¿Por qué es mejor cambiar la plancha y hacer diferentes posiciones constantemente moviéndome que estar más de un minuto en una posición estática? Pues porque son músculos que no tienen esa capacidad de estabilización, se agotan, digamos que se asfixian y entonces se desconectan y entra en juego otro músculo que está ahí. Pues pueden ser los flexores, pueden ser los estabilizadores pasivos, pueden ser, y de hecho vamos a ver a muchas personas ahí manteniendo la plancha prono, sufriendo como terneros, con las escápulas aladas y la zona lumbar totalmente hundida, ¿no? Pero aquí estoy dándolo todo porque es guay y queda bien para mi foto de Instagram. Y fréname porque me estoy yéndome a todo lo que vemos por ahí, ¿no? Pero a veces, pues igual como tú, ¿no? Me arde la sangre de cosas que veo por ahí, que vende más los retos estúpidos que un buen criterio con buena fundamentación detrás, ¿no? Yo siempre digo que la gente entrena por imitación más que por fundamentación, ¿no? Con buena idea, pero no hay que imitar al más inconsciente, sino hay que seguir los criterios del que te da una buena razón y que te hace entender qué hacer, cómo hacerlo, y que entiendas por qué hacer eso y no otra cosa. Por qué es mejor salir de la prensa, por qué es mejor hacer una plancha dinámica, por qué es mejor hacer un press pull-off que hacer crunch en el suelo. Entonces, en el momento en que tú entiendas el por qué, seguramente ya no tiene vuelta atrás, ¿no? La gente que empieza a saber un poquito más, a entender, a relacionar causa-efecto, pues ya no tiene vuelta atrás, ya sale de esa inconsciencia de pain no gain y abdominales a cientos, ¿no? Pues me acuerdo estos criterios que hemos oído muchas veces de yo hago, como Aznar, ¿no? Que yo hago 400 abdominales o 2000 o 1000 abdominales al día. Bueno, pues bueno, guíate por lo que te diga un buen profesional, ¿no? Si yo quiero nutrirme bien, voy a un nutricionista, no le hago caso a mi vecina de enfrente. Si yo quiero tener una buena salud mental, pues voy a un psicólogo que me oriente, no voy al bar de abajo a ver qué me dicen.
Pero cuando voy a entrenar, pues bueno, aquí le hago caso a cualquiera que pasa por aquí con un buen físico, ¿no? Que si tienes buen físico, y yo creo que es al contrario, el que no tiene nada que mostrar, pues nada que enseñar, que eso que termina, pues tirando de camisetas o de escote, ¿no? Entonces, pues voy aquí a enseñar abdominales o glúteo, porque otra cosa no tengo, pero cuerpecito sabrosón y atractivo sí. Entonces lo fácil vende más que lo que nos cuesta. Hasta cuando dure. Sí que es verdad que, por ejemplo, hay mucha gente que es llamativo, ¿no? Que dicen que sí, que han hecho 3 series de 4 minutos de plancha o lo que sea. Y dices, pero ¿cómo haces eso? A ver, ¿por qué? No, y lo he dejado porque me dolía la espalda, que si no hubiera seguido, dices, vale, ya es llamativo. O sea, ya me estás dando mucha información. Si has dejado encima el ejercicio porque te dolía las lumbares y es donde notas el dolor, la tensión, ya significa... Ya me estás diciendo mucho de cómo lo estás haciendo y de lo que te está suponiendo ese ejercicio realmente. Y otra de las cosas que has comentado antes, que es la importancia de cuando hagas la plancha, ¿no? Que no estén en apnea sin respirar. Y estoy seguro que habrá oyentes que les surgen la duda a la hora de mantener la respiración o hacer una maniobra de Valsalva cuando hacen un levantamiento máximo o luego gritar cuando están haciendo un levantamiento, ¿no? Muy parecido a un tenista cuando remata o cuando saca, cuando pega un revés. ¿Qué nos puedes decir ante ello? Porque creo que siempre hay mucho extremismo de siempre es buena y siempre es malo y quizás habría que explicar un poquito qué es y cuándo tiene sentido. Sí, a ver, la maniobra de Valsalva es un mecanismo natural que tenemos para generar presión intraabdominal y mejorar la estabilización. Para todos estos que nos están oyendo y no sepan muy bien qué es la maniobra de Valsalva, es cuando vamos a hacer un esfuerzo intenso, cerramos la glotis, cogemos aire, cerramos la glotis y ese aumento de la entrada de aire genera mayor presión intraabdominal y eso mejora la estabilidad del núcleo, del abdomen, de esa zona central, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esto? Que se ha llevado injustamente mucha mala fama de que la presión intraabdominal pues lo que favorece o lo que genera es incontinencia urinaria, porque esa presión intraabdominal pues lógicamente tiene que salir por algún sitio y el orificio de salida que tenemos pues son los orificios inferiores, ¿no? Entonces puede provocar, y de hecho sucede, claro que sí, en muchas personas que no están preparadas, que no tienen ese nivel y acuden a este mecanismo de la maniobra de Valsalva, a que no son capaces de gestionar esa presión por tener un suelo pélvico débil y eso genera pues incontinencias urinarias. Entonces ahí pues los hipopresivos han visto su oportunidad para defender lo suyo, ¿no? Que seguramente tienen parte de razón, pero la maniobra de Valsalva no es mala, no es incorrecta. Te vas a ver obligado a hacer la maniobra de Valsalva en cuantito a lo que te diga. Vais un día a jugar tenis y golpear una pelota. O haces una maniobra de Valsalva o si no, la baja estabilización va a producir una agresión. De hecho, es más natural la maniobra de Valsalva que la posición de hipopresivos. Esto viene de serie. Hemos sobrevivido 7 millones de años con maniobra de Valsalva y ahora no. No, seamos lógicos y veámoslo todo dentro de un contexto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que hablabas tú antes, ¿no? Que hay muchas personas que se tiran al peso muerto o a un levantamiento con muchísima carga cuando no están preparados. Intuitivamente vamos a tirar de la maniobra de Valsalva y claro, no tengo un buen transverso, si no tengo un buen acondicionamiento, si no tengo un recorrido de trabajo, de estabilización, de activación de esa musculatura, de comunicación de cuerpo, mente, músculo, cerebro, todo esto y tal, para conseguir esa coactivación de toda esa sinergia muscular que está ahí a nivel profundo, pues lógicamente la maniobra de Valsalva va a ser una situación estresante que va a causar pues pérdida en los esfínteres, que lo vemos en muchos incluso deportistas de élite, más habitual en las mujeres porque también tienen la situación del parto, todo esto que genera más debilidad, ¿no? Entonces, la maniobra de Valsalva no es buena o mala, sino que tú acudas a esa situación de alta exigencia cuando no estás preparado. Al igual que si yo me pongo a correr el primer día sin ningún acondicionamiento, pues lógicamente no es que la carrera sea mala, es que no he hecho un acondicionamiento previo, quizás no tengo una buena estabilización en la bóveda plantar, no tengo buena técnica, no tengo la condición física, muchísimos factores que me están diciendo por sentido común y por contexto que no es todavía tiempo de ponerte a correr por asfalto una maratón. Aún así la gente lo hace. Entonces, ¿es mala la carrera? ¿Es malo levantar un peso muerto? ¿Es malo
la maniobra de Valsalva? No, porque vas a estornudar tarde o temprano. Entonces, lo malo es no haber hecho nada durante décadas y de repente intentar acometer pues alta intensidad o un trabajo metabólico que te va a llevar a utilizar ese mecanismo para el cual todavía no tienes la madurez suficiente a nivel de músculos estabilizadores. Entonces, no hay ejercicios buenos o malos, sino bien o mal programados, lo que una vez más delega la responsabilidad en un buen profesional. Si tú acudes a un buen profesional, te dirá, oye, está bien que quieras hacer un peso muerto, pero quizás es nuestro objetivo final, no ahora, sino vamos a ir a por él, pero dentro de un tiempo. Lo primero que vamos a hacer es tener un core fuerte, tener un buen erector, tener una buena disociación lumbopélvica, tener un buen acondicionamiento en los músculos de las piernas, de glúteos, de saber hacer una buena bisagra de cadera, y esto ya hemos construido un peso muerto. Cuando vayas a por él, lo vas a saber hacer solito, ni te tengo que explicar nada, porque ya has hecho una buena estabilización, ya has hecho una buena activación del transverso, ya has hecho una buena bisagra de cadera y ya el peso muerto sale solito. Es que no tienes que hacer nada. Entonces, no se enseña, sino que se construye. Entonces, necesito ese periodo de construcción. Entonces, que no nos metan miedo diciéndonos que la maniobra de Valsalva es mala, porque la vas a tener que hacer, tarde o temprano vas a estornudar, eso como poco. Entonces más vale que esté preparado, que tenga buen acondicionamiento de esa musculatura profunda, que de hecho, si haces una trayectoria progresiva, esa musculatura del suelo pélvico se va condicionando sola. Ya te digo que hemos sobrevivido a nuestra especie durante millones de años sin tener esos problemas. ¿Por qué? Porque nos hemos movido mucho. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día pasamos muchas horas sentados en una silla y muchas personas pues y sobre todo hace tiempo, pues se veía sobre todo en las chicas que llevaban al gimnasio esta faja que le hacía reducir un poquito la cintura y se veían más monas y tal. Eso es lo mejor que hay para que exista un prolapso del suelo pélvico hacia abajo. Es decir, vale, la cintura te la estrecha, pero por debajo cae todo. Entonces, no tenía sentido ir con esas fajas fitness, ¿no? De chicas fitness que, ay, pues mira qué mona y tal. Pues no es buena idea. Déjale que trabaje. Y si yo he hecho una buena progresión poquito a poco, además del transverso, vas a activar también el suelo pélvico y el diafragma. No hay ejercicios para el diafragma. Simplemente respira, coge aire, trabaja tus intercostales y el diafragma se acondicionará, se abrirá mucho más de lo que se abre si estás en una situación sedentaria. Ganarás apertura en la parrilla costal si coges aire y el suelo pélvico también se va a ir involucrando. Todo está conectado. Entonces no hay que hacer ejercicios solo para suelo pélvico, solo para el transverso, sino si has hecho una buena trayectoria, si has hecho un trabajo seguro, lo que hablábamos, pues mira, comienzo en el suelo, cuadrupedia, trabajo sintiendo un poquito cómo trabajan esos músculos, cuerpo, mente, vale, ahora ya que lo tengo automatizado, me pongo de rodillas, trabajo del press pull-off con poleas, con medios elásticos, luego un press vertical con una mancuernita, después voy haciendo trabajo de cuadrupedia, un poquito de animal flow, trabajo de movilidad dinámica, trabajo de peso libre. Todo se va a ir acondicionando de forma fluida. Los niños, no hay nada que ver a los niños pequeños, ¿no? Que van al parque, se suben a la cuerda, se tiran, bajan y no tienen problemas. El problema viene cuando le ponemos sentadito en una silla y dejan de hacer actividad física. En mi época o en mi infancia, pues estábamos todo el día en la calle y con la bici y jugando por ahí y arrodillados en el suelo y con heridas en los codos, ¿no? Y hoy en día es difícil. Bueno, tú que trabajas en secundaria, en todas las clases, pues hay un índice muy elevado de niños y niñas con sobrepeso y ya no te digo de baja motricidad, ¿no? Entonces, si hiciéramos un poquito más de movernos, no solamente entrenamiento, sino movernos, pues sal a pasear, saca tu perro. Mira, yo tengo una perrita que antes te la he enseñado, ¿no? Entonces, yo siempre digo, trata a tu hijo como a un perro. Oye, eso es muy radical. No. ¿Qué hacemos con un perro? Lo sacamos 3 veces al día a que corra, a que se mueva, no le damos Coca-Cola, le damos una dieta equilibrada, le cuidamos, Coño, si hay veces que tratamos a nuestro hijo peor. ¿Cuántas veces sacas a tu hijo? ¿Tú sacas a tu hijo 3 veces al día a la calle a que se mueva? ¿Le das agua en vez de Coca-Cola? Si no le echas Coca-Cola ni a la planta que tienes en la habitación ni a tu perro, ¿por qué a tu hijo sí? Entonces, tenemos un perro y le sacamos 3 veces al día. Pero si tienes a tu hijo que está ahí sentado con el móvil, pues
coge, adopta un perro, no lo compres, adóptalo y obliga a tu hijo a que le saque 3 veces al día. Entonces, no hay mejor forma de estar en forma que adoptar un perro. Parece mentira, pero muchas veces es así. Te obliga a bajar 3 veces al día a caminar. A caminar. Fíjate, hemos terminado Muy buena hablando reflexión y te la comparto, vamos, completamente. Sí, sí, hay que tratar a los hijos Bueno, como a perros. has dado una masterclass de core. La verdad es que realmente has tocado un montón de cosas, de ejercicios, ¿no? De la anatomía, de los beneficios, de problemas, de progresión, de la postura, de lesiones. Y bueno, como hemos comentado antes, has dicho muchos nombres de ejercicios, de variaciones y demás. Así que si hay alguien que está interesado porque no te conoce todavía, que yo imagino que te conocerá el 90% de la audiencia, o eso espero, y quiere un poquito visualizar ejercicios y aterrizar para poder luego llevarlo a la práctica, ¿dónde te pueden encontrar? Y explícanos este Pro Wellness, en qué consiste, la aplicación de móvil, el beneficio que tiene para la gente a la hora de, bueno, has comentado varias veces, por ejemplo, el Press Palov o cualquier otro, que no es igual que te lo expliquen a viva voz, a que veas un vídeo, un ejercicio, lo Claro. visualices, lo hagas y te grabes. Explícanos dónde te podemos encontrar, Domingo, y en tu web, tu aplicación, cómo encontrarte. Sí, a ver, yo desde que empecé en todo esto, pues quisiera haber tenido lo que intento dar a la gente, ¿no? Sobre todo esta gente fitness popular que le hablas del deck bag y no sabe qué ejercicio es, ¿no? O no solamente esto, sino dame alternativas o explícame cómo es, ¿no? Entonces, intenté, o lo he intentado y espero haberlo conseguido, he desarrollado una plataforma multimedia que tengo multitud de vídeos donde en este caso pues hay un montón de vídeos de core donde hay mucho desconocimiento, ¿no? Porque lo que hablamos antes, que no solamente son los crunch de toda la vida, sino ejercicios de cuadrupedia, ejercicios que combinan con la movilidad, que a veces ni tienen nombre porque no son ejercicios tradicionales, ¿no? Pero ahí los tengo en mi biblioteca con su progresión, su regresión, su alternativa. Si no tienes este medio, pues haz este. Entonces, lo he intentado recoger ahí para que la persona que realmente quiere dar ese paso a estar con una visión más contemporánea tenga la oportunidad de tener esa biblioteca de ejercicios donde tengo los vídeos, que se ve el movimiento, porque al final que veas una descripción, una foto fija, no te da la información total, ¿no? Entonces tengo un montón de vídeos que invito a la gente a que se suscriba porque registrarse es gratuito, no solamente te tienes que registrar y ya vas a ver un montón de contenido útil. Si luego te quieres suscribir, pues estupendo, pero te doy la oportunidad de que te registres, crea tu cuenta gratuita, vas a ver no solamente ejercicios de core, sino programas de entrenamiento, que esto es al final lo interesante, ¿no? Tengo diferentes niveles para que la gente, oye, yo acabo de empezar, pues mira, el nivel inicial y ya tienes ahí tu progresión, que es la parte fundamental de esto, ¿no? Darle protagonismo a la programación, a cómo lo voy a integrar. Entonces tengo ahí mi plataforma de Pro Wellness Gallery que está en www.prowellness.app o si buscáis Pro Wellness en cualquier página web aparecerá, o Domingo Sánchez. Estoy también en redes sociales, en YouTube y en Instagram, que son las más visuales porque ahí puedo aportar pues mucho contenido audiovisual de movimiento, de ejercicio, de vídeo y tal. Entonces le animo a la gente a que me siga porque intento eso, colgar un ejercicio al día, sobre todo con estos criterios, ¿no? El justificar este ejercicio, el por qué, o ver una progresión, o ver alguna combinación de ejercicios facilitos de hacer y no acudiendo a más de lo mismo, sino a intentar ver otras opciones, pues saliendo de las máquinas o utilizando autocarga o trabajo de movilidad dinámica en vez de estática, todas estas cuestiones que hemos ido hablando a través de este capítulo. Entonces, cualquier persona que quiera encontrarme, pues que busque Domingo Sánchez o Pro Wellness y va a encontrar mis contenidos o mis redes sociales y a partir de ahí pues va a tener la oportunidad, o eso espero, eso intento, no solamente de encontrar ejercicios, sino también de tener criterios y fundamentos, que no entrenen por imitación, sino por fundamentación, como un perro. Muy bien, pues mucho más que recomendable el perfil de Domingo, así que si alguno de los oyentes no lo sigue, la verdad es que como comentaban, ¿no? Porque creo que hay últimamente llevamos años que hay mucho ruido en YouTube, en redes sociales, es fácil
tener un perfil y publicar. Sobre todo vemos últimamente, o por lo menos eso percibo yo, no sé si es que ya me hago viejuno, pero mucha gente con un físico espectacular y recomendando cosas que a veces, bueno, pueden tener un pase, otras necesitan un contexto detrás para que se puedan hacer, porque no tienes que hacer el ejercicio que hace el profesional, y a veces cosas directamente, casi me atrevería a decir, contraindicadas, aunque es una palabra que no me gusta, y por eso es importante darle un contexto, entender la fundamentación del ejercicio, cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo, variantes con material, variantes por nivel, variantes por persona, así que espero que la gente que no te conociera ya lo haga y de verdad que ha sido un placer que te pases por aquí hablando de estas cosas y ojalá puedas repetir en un futuro porque de tantos contenidos que tienes que publicar sería un placer Sí, volverte ya a ves tener aquí. que podemos hilar un tema con otro y que tenemos ahí contenido para dar y tomar. O sea que si otra vez necesitas que acuda, pues yo encantado. Ya sabes que esta situación de docente, de desarrollar contenido, de transmitir conocimiento, pues es lo que más me gusta y como a ti, ¿no? Que hacemos esto pues sacando tiempo de donde podemos, de intentar contactar con ese público que muchas veces se ve contrariado porque le llegan información de muchas partes, no sabe qué obedecer, entonces pues bueno, intentamos no solamente lanzar unos criterios, sino una fundamentación detrás, con una profesionalidad que tenemos, con un desarrollo, con con unos estudios, con una carrera que nos avala específica a todo esto y que espero que la gente pues lo valore y lo tenga en cuenta, que no dudo que hay mucha gente por ahí pues con buena intención dando consejos, pero que la diferencia está entre dar ejercicios o dar programación y dar algo más que ejercicio, sino algo que te aporte valor, que sea sostenible y que mejore tu calidad de vida, como hemos visto antes. Esa es la gran diferencia. Entonces, más no es mejor, mejor es mejor. Pues te mando un abrazo muy fuerte y muchas gracias por pasarte. Gracias a ti, Claudio, y una vez más, gracias por invitarme y espero que le resulte útil a tus oyentes. Muchas gracias.